A las 4:46 de la madrugada, en una cocina de servicio donde nadie esperaba encontrar a un pontífice, una cuchara de madera golpeó la mano del hombre que pelaba patatas. Demasiado grueso, dijo Rosa Belandi. El hombre miró la patata entre sus dedos. Todavía queda bastante. Rosa, 76 años y casi 4 décadas entrando a trabajar antes del amanecer, le quitó el cuchillo. Ese es precisamente el problema. Con un movimiento hizo caer una tira fina de piel sobre la mesa de acero. Luego le devolvió el cuchillo. Así. Y procura no asesinar el desayuno. Nadie se rió. Nadie hizo una reverencia. Porque para todos los que trabajaban allí, aquel hombre no era el Papa León XIV. Era Paulo. Un ayudante temporal con pantalones negros, camisa blanca, un delantal manchado, una gorra barata y una credencial de cocina torcida sobre el pecho. No llevaba sotana blanca. No llevaba anillo. No llevaba secretario. Y, salvo 3 personas encargadas de su seguridad, nadie en aquel turno sabía quién estaba pelando patatas junto al fregadero industrial. León había insistido en entrar de incógnito 12 días después de recibir una carta sin remitente. Una sola hoja. Tinta azul. Letra temblorosa. La frase central era breve. Santo Padre, si quiere saber por qué algunos ancianos reciben menos de lo que figura en los registros, no pregunte en los despachos. Venga antes del amanecer. Mire las bandejas con etiqueta azul. Su oficina pidió informes. Los informes llegaron impecables, raciones estables, costes controlados, menos desperdicio, satisfacción aceptable. Todo parecía correcto. Demasiado correcto. Por eso aquella madrugada León no estaba leyendo balances. Estaba limpiando ollas, llevando cajas y aprendiendo que la gente habla de otra manera cuando cree que delante de ella no hay nadie importante. A las 4:51, Rosa volvió a señalarlo con la cuchara. Paulo. Sí. Lo estás haciendo otra vez. ¿Qué cosa? Pensar en vez de pelar. No sabía que fueran incompatibles. Lo son cuando el almuerzo tiene que salir antes de las 11. Rosa regresó a las zanahorias. A su alrededor, casi 30 trabajadores preparaban alimentos para residencias, comedores internos y programas de asistencia. El vapor subía hacia los extractores. Las bandejas chocaban. Nada parecía oscuro. Parecía una cocina. Y quizá por eso León tardó unos segundos en comprender que estaba viendo exactamente lo que la carta le había pedido buscar. Una bandeja azul. Luego otra. Después una fila entera. Sobre la primera etiqueta se leía: Giovanni Rinaldi. No toques ese carro, dijo Rosa. León levantó la vista. ¿Por qué? Comidas para residentes mayores. Entonces, ¿por qué no puedo tocarlo? Rosa siguió cortando. Porque los temporales que quieren conservar el empleo aprenden rápido que preguntas no deben hacer. 5 minutos después entró Vittorio Serra, jefe de operaciones de cocina, con una tableta en la mano. Se detuvo ante el carro azul. Faltan 6. Un cocinero revisó la hoja. Hay 4 cancelaciones. Entonces siguen faltando 2. Vittorio miró la pantalla. Manda 88. Registra 94. El cuchillo de León quedó inmóvil. 88. Registrar 94. 6 comidas que existirían en el sistema aunque no salieran por aquella puerta. León miró a Rosa. ¿Has oído eso? Sí. Ocurre a menudo. Rosa dejó el cuchillo sobre la tabla. Por primera vez, su rostro perdió la ironía. Paulo, llevas aquí 3 horas. Lo sé. 3 horas no bastan para entender una cocina. Tampoco deberían bastar para encontrar 6 comidas que solo existen en una pantalla. Rosa lo observó. Después bajó la voz. No mires demasiado las etiquetas azules. ¿Por qué? Rosa giró los ojos hacia Vittorio. Porque algunas tienen nombres que es mejor no preguntar por qué siguen aquí. León todavía no sabía lo que significaba aquella frase. No sabía que uno de esos nombres pertenecía a un hombre muerto.
No sabía que parte de aquellas comidas terminaría en una mesa mucho más elegante que la de los ancianos para quienes habían sido contabilizadas. Y tampoco sabía que, antes de terminar esa investigación, tendría que decidir qué era peor, una mentira usada para ganar dinero, una mentira usada para alimentar a alguien hambriento, o un sistema donde ya nadie podía distinguir una de la otra. Pero para entender cómo una simple etiqueta azul podía poner a prueba la conciencia de todo un sistema, había que seguir aquel carro y verlo llegar al cuarto piso. Antes de continuar, conviene entender esta historia por lo que pretende ser. Lo que sigue es una interpretación artística y una reflexión narrativa inspirada en elementos culturales, religiosos y públicos asociados al Vaticano, a la vida de servicio y a los dilemas morales que pueden aparecer dentro de cualquier institución humana. No constituye una crónica oficial, no reproduce declaraciones auténticas del Papa León XIV y no busca presentar como hechos comprobados las escenas, diálogos o personajes dramatizados que aparecen en este relato. Tampoco pretende acusar a personas reales ni reducir a la Iglesia a una caricatura de corrupción o conflicto. Al contrario, la historia utiliza una situación ficticia para explorar algo mucho más incómodo y universal, la distancia que puede crecer entre una norma y una persona, entre una cifra correcta sobre el papel y una necesidad real que nadie está mirando. Aquí, el nombre de León XIV funciona como una figura narrativa de liderazgo, conciencia y responsabilidad. La cocina, las etiquetas azules, los ancianos y las decisiones administrativas se convierten en símbolos de una pregunta espiritual más profunda. ¿Qué ocurre cuando la misericordia se vuelve informal porque la ley no alcanza? ¿Y qué ocurre cuando la ley deja de reflejar la verdad porque todos encuentran una razón para posponerla? No hay respuestas fáciles. Porque en esta historia, quienes se equivocan no siempre actúan por maldad. Algunos quieren proteger empleos. Otros evitar desperdicios. Otros alimentar a quien quedó fuera del sistema. Y precisamente por eso, lo que León estaba a punto de descubrir resultaba más peligroso que un simple fraude. Era una verdad construida lentamente con pequeñas decisiones que, por separado, parecían justificables. A las 5:23 de aquella mañana, el carro de las etiquetas azules comenzó a moverse. Y León decidió seguirlo. A las 5:23 de la mañana, el Vaticano todavía parecía dormir. Desde las calles exteriores, apenas se distinguían algunas ventanas iluminadas, el paso de un vehículo de servicio y la silueta inmóvil de las cúpulas contra un cielo que comenzaba a perder la oscuridad. Pero debajo de aquella calma, la cocina llevaba horas despierta. Allí no había campanas solemnes ni ceremonias. Había vapor. Olor a café demasiado fuerte. Cajas de verduras apiladas junto a una puerta de carga. Cuchillos golpeando tablas de madera. Y empleados que conocían tan bien sus movimientos que casi podían trabajar sin mirarse. Rosa Belandi era una de ellos. Llevaba 38 años entrando y saliendo de cocinas vinculadas a servicios vaticanos. Había visto cambiar administradores, contratistas, normas sanitarias, menús y sistemas informáticos. Pero su rutina apenas había cambiado. Llegar antes del amanecer. Revisar las verduras. Probar el caldo. Quejarse del pan. Y vigilar a cualquier trabajador nuevo que sostuviera un cuchillo como si estuviera negociando con él. Aquella mañana, ese trabajador era Paulo. O, al menos, eso creían todos. León llevaba ya varias horas observando. Había aprendido que Vittorio Serra, el responsable de operaciones, no era un hombre especialmente amable, pero tampoco parecía cruel. Tenía 50 y tantos años, hombros anchos y esa clase de cansancio que no desaparece después de dormir. Caminaba con una tableta en la mano y resolvía problemas sin levantar demasiado la voz. Una máquina de frío fallaba. Un proveedor había llegado tarde. 2 empleados estaban enfermos. El precio de ciertos alimentos había subido otra vez. Y, aún así, antes de las 11 tenían que salir cientos de raciones. Vittorio no hablaba como un hombre que escondiera un secreto. Hablaba como alguien que no tenía tiempo para descubrir uno. Pan para San Giuseppe, primero, ordenó. Un empleado levantó una caja. ¿Y las dietas blandas? En el segundo vehículo. Faltan 4 yogures. Sustituye por fruta. Todo parecía normal. Eso era precisamente lo inquietante.
León esperaba encontrar algo evidente. Una puerta cerrada. Una conversación interrumpida al verlo pasar. Un documento escondido. Pero la irregularidad no se comportaba como un secreto. Formaba parte de la rutina. Cuando aparecieron las 6 comidas que debían registrarse pero no salir en el carro, nadie dejó de trabajar. Nadie preguntó. Nadie pareció sorprendido. Incluso Rosa, que claramente sabía que algo no estaba bien, continuó cortando zanahorias. León se acercó a ella. Siempre es así. Así como se registra una cantidad, sale otra. Rosa siguió trabajando. Las cifras cambian. Eso no responde. Los residentes van al hospital. Algunos comen con sus familias. Otros cancelan tarde. A veces alguien actualiza una lista y otra oficina tarda en recibirla. León asintió. Todo eso tenía sentido. Entonces, ¿por qué me dijiste que no preguntara por las etiquetas? Rosa levantó los ojos. Porque entender una explicación no significa entender un sistema. Y regresó a su tabla. Aquella frase se quedó con él. Minutos después, Elías Ferrante llegó desde la zona de embalaje con 6 recipientes térmicos. No contenían el mismo almuerzo sencillo preparado para las residencias. Había fruta fresca cortada con precisión, pequeños quesos, huevos, pasteles, botellas individuales de zumo. Vittorio señaló los recipientes. Eso va arriba. ¿Reunión privada? Preguntó Elías. Sí. ¿Qué cuenta? Vittorio tardó medio segundo en responder. Eventos. Elías miró las 6 etiquetas azules que llevaba en la mano. ¿Y estás? Vittorio extendió la mano. Cierran el lote. Uno a uno, Elías escaneó los códigos. Bip. 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 6 veces. Después pegó cada etiqueta azul sobre uno de los recipientes. León observó en silencio. En el sistema, aquellos 6 nombres acababan de recibir una comida. Pero los recipientes no iban a ninguna residencia. Antes de que pudiera preguntar, Vittorio lo vio. Paulo. Sí. Lleva esas cajas de fruta al ascensor B. León tomó 2. Rosa apareció inmediatamente. Una sola. Puedo con 2. Ese es el problema de los hombres mayores. Siempre creen que siguen teniendo 40 años. León la miró. Eso es una observación profesional. Es una estadística. Por primera vez desde que había visto las etiquetas, León sonrió. Y aquel breve momento de humor hizo que todo pareciera normal otra vez. Eso también lo inquietó. Rosa lo acompañó por el corredor de servicio. No había mármol brillante allí. Solo paredes claras, tuberías, puertas metálicas y marcas de carros contra las esquinas. Un Vaticano que la mayoría de los visitantes jamás veía. Al llegar al ascensor, Rosa pulsó el botón. León preguntó: ¿qué hay en el 4º piso? Salas de reuniones. ¿Qué tipo de reuniones? Las que tienen mejor café. Las puertas se abrieron. León entró. Rosa sujetó la puerta durante un instante. Paulo. Sí. Su expresión cambió. Ya no estaba bromeando. Cuando llegues arriba, deja las cajas y vuelve. Eso pensaba hacer. No mires demasiado. León sostuvo su mirada. ¿Por qué todos me dicen eso? Rosa soltó lentamente la puerta. Porque aquí nadie empezó haciendo algo terrible. Las puertas comenzaron a cerrarse. ¿Qué quieres decir? Pero Rosa ya se había apartado. El ascensor empezó a subir. 2º piso. 3º. 4º. Y mientras León observaba los números iluminarse uno tras otro, todavía no sabía que el nombre que acababa de ver en una de aquellas etiquetas llevaba casi un año perteneciendo a un muerto. En ese momento, nadie llamaba a aquello una crisis. Era solo una discrepancia. Una excepción. Un procedimiento pendiente. Pero las grandes grietas rara vez empiezan con un estruendo. Empiezan con un detalle que demasiadas personas aprenden a dejar de mirar.
12 días antes de aquella madrugada, nadie en la oficina de León 14 hablaba de una crisis alimentaria. Ni siquiera de un problema. Todo comenzó con un sobre. No tenía remitente. No llevaba sello de ninguna institución. No contenía fotografías, documentos ni amenazas. Solo una hoja de papel pautado y una escritura irregular, como si quien la hubiera redactado hubiese dudado varias veces antes de terminar cada frase. La carta no acusaba directamente a nadie. Eso fue lo primero que llamó la atención de León. No decía que hubiera ladrones. No decía que existiera una conspiración. No hablaba de millones desaparecidos. Decía algo mucho más sencillo. Santo Padre, si quiere saber por qué algunos ancianos reciben menos de lo que figura en los registros, no pregunte primero a quienes hacen los informes. Venga antes del amanecer. Mire las bandejas con las etiquetas azules. León leyó la carta 2 veces. Después pidió una revisión discreta de los programas de alimentación destinados a antiguos trabajadores, viudas y residentes mayores vinculados a distintas instituciones de asistencia. La respuesta llegó 48 horas después. Era impecable. Volúmenes estables. Costes dentro de los márgenes previstos. Índice de desperdicio reducido. Cumplimiento nutricional aceptable. Satisfacción general considerada suficiente. El informe no parecía falso. Parecía completo. Y eso era distinto. León colocó el documento junto a la carta. 2 versiones de la misma realidad. Una perfectamente ordenada. La otra escrita con una mano que parecía tener miedo. Decidió no intervenir todavía. Primero quiso saber de dónde podía haber nacido aquella diferencia. La respuesta, como descubriría más tarde, no estaba en una sola oficina. Había comenzado años antes. El programa de alimentación para residentes mayores había sido diseñado con una lógica razonable. Cada residencia enviaba una previsión de personas autorizadas. La empresa encargada del catering recibía una cantidad por cada unidad de comida aprobada. Esa cantidad cubría ingredientes, personal, transporte, mantenimiento y costes generales. Si un residente cancelaba demasiado tarde, la comida podía seguir siendo facturable, porque quizás ya se había comprado la carne, o preparado la sopa, o asignado el personal. Nada de eso era escandaloso. El problema apareció en el espacio entre una excepción legítima y una costumbre cómoda. Primero fueron hospitalizaciones. Un residente pasaba una semana fuera, pero su nombre seguía apareciendo en la lista durante varios días. Después venían los traslados. Alguien cambiaba de residencia y una oficina actualizaba el registro antes que otra. Luego aparecían los fallecimientos. Una familia notificaba la muerte. La residencia enviaba el aviso. La oficina central lo procesaba. El contratista recibía la actualización más tarde. En teoría, el desfase debía durar poco. En la práctica, nadie parecía tener la responsabilidad completa de cerrar el círculo. Y cuando una responsabilidad pertenece a demasiadas personas, a veces termina perteneciendo a nadie. Rosa Belandi fue una de las primeras en notarlo. No porque revisara cuentas. No porque conociera contratos. Sino porque conocía las bandejas. Después de tantos años, sabía cuánta sopa ocupaban 100 porciones. Sabía cuántas cajas hacían falta para una residencia determinada. Sabía cuando un carro debía sentirse pesado. Y empezó a observar cosas pequeñas. 140 comidas registradas. 133 cargadas. 152 previstas. 141 realmente preparadas. Al principio pensó que eran cancelaciones. Luego empezó a apuntarlo. No en un informe. En un cuaderno de cocina. Entre una receta de salsa y una lista de cantidades de pan. Fecha. Total comunicado. Total cargado. Diferencia. Algunas veces eran 3. Otras 5. Luego 10. Una mañana, la diferencia fue de 20 después de descontar las cancelaciones justificadas. Rosa preguntó. Le dijeron que el sistema se estaba actualizando. Volvió a preguntar semanas después.
Le dijeron que el problema pertenecía a administración. Preguntó a otro supervisor. Le respondió que aquellas diferencias entraban dentro de los márgenes normales. Y durante un tiempo, Ross aceptó la explicación. Porque eso también ocurre en los sistemas grandes. No siempre se silencia una preocupación con una orden. A veces basta con darle un nombre técnico. Desfase. Reconciliación pendiente. Unidad inactiva. Ajuste posterior. Palabras suficientemente frías como para que nadie recuerde que detrás de ellas puede haber una persona. 2 años antes de la llegada de León a la cocina, una analista llamada Mela Bassi también había detectado anomalías. Había trabajado durante años revisando contratos de alimentación y servicios. No habló de fraude. Habló de volumen no verificado. Pidió una reconciliación entre beneficiarios activos y unidades facturadas. La respuesta fue prudente. Se revisaría. Pero no de inmediato. El contrato estaba cerca de una renovación. Los precios de los alimentos habían subido. Reducir bruscamente el volumen podía obligar a recalcular personal, rutas, costes y tarifas. Algunos administradores temían que una revisión agresiva desestabilizara el servicio. Y aquello también tenía una lógica. Si se equivocaban en la dirección contraria, cientos de ancianos podían terminar pagando la consecuencia. Así que esperaron. Primero unas semanas. Luego unos meses. Y con cada retraso, el número incorrecto se volvía un poco más útil. Servía para justificar personal. Servía para sostener capacidad. Servía para mejorar ciertos indicadores de eficiencia. Servía para evitar una negociación incómoda. Y, mientras tanto, la comida que quedaba disponible podía redistribuirse. A veces hacia otros programas sociales. A veces hacia personal. A veces hacia eventos. A veces simplemente no se producía. El sistema no se había creado para mentir. Eso era precisamente lo peligroso. Había sido creado para ser flexible. Pero cada excepción añadida sin una frontera clara volvía más difícil saber qué significaba realmente una cifra. Entonces murió Giovanni Rinaldi. Había trabajado como carpintero durante décadas. Su esposa, María, notificó el fallecimiento. La residencia también. Pasó un mes. Luego 2. Y el nombre seguía apareciendo. María preguntó. Le dijeron que era un retraso informático. Volvió a preguntar. Nada cambió. 4 meses después, Giovanni seguía recibiendo una comida sobre el papel. 8 meses después, también. Rosa lo vio en una hoja de reparto. Y dejó de creer que aquello fuera simplemente una demora. Fue ella quien se lo contó a María. María se lo dijo a su hija Beatriz. Y Beatriz escribió la carta. No porque conociera toda la estructura. No conocía los contratos. No sabía cómo funcionaban los créditos internos. No entendía los incentivos de volumen. Solo sabía una cosa. Su padre llevaba casi un año muerto. Y, sin embargo, cada día parecía seguir teniendo hambre en algún ordenador. Aquello fue lo que terminó sobre el escritorio del Papa. No una auditoría. No una denuncia jurídica. Un nombre. Giovanni Rinaldi. Un hombre ausente que todavía seguía siendo útil. Y así comenzó la grieta. No con una gran decisión malvada, sino con docenas de pequeñas decisiones razonables que nadie quiso revisar al mismo tiempo. Primero se toleró un retraso. Después una excepción. Después una cifra conveniente. Después otra. Hasta que el error dejó de parecer extraño. Lo verdaderamente inquietante no era que la grieta existiera. Era que demasiadas personas habían aprendido a vivir alrededor de ella. Cuando León regresó mentalmente a aquella cocina, comprendió que el problema ya no podía reducirse a 6 comidas. Ni siquiera a Giovanni Rinaldi. 6 bandejas podían corregirse. Un nombre podía eliminarse de una base de datos. Una factura podía revisarse. Pero lo que había empezado a inquietarlo era otra cosa. Demasiadas personas habían aprendido a convivir con una diferencia entre lo que el sistema decía y lo que realmente ocurría. Y esa diferencia tenía un precio.
El primer precio era institucional. Si las cifras de un programa de asistencia podían permanecer infladas durante meses porque nadie quería alterar una estructura complicada, entonces cualquier decisión basada en esas cifras empezaba a perder solidez. Personal, presupuestos, rutas, contratos, renovaciones. Todo podía parecer racional por separado, sin embargo, terminar apoyándose sobre una información que nadie estaba dispuesto a verificar hasta el final. León conocía el peligro de los grandes sistemas. Una institución rara vez se rompe porque una mañana todos decidan actuar mal. Se rompe cuando cada departamento se convence de que la parte incómoda pertenece a otro. La residencia culpa al registro. El registro espera a administración. Administración espera al contratista. El contratista sigue la lista recibida. La cocina cumple el volumen asignado. Y mientras todos pueden explicar por qué no son los responsables principales, la mentira continúa trabajando. Para León eso ya era grave. Pero todavía había otro nivel. Porque aquella no era una empresa cualquiera. En la imaginación de millones de creyentes, el Vaticano era más que oficinas, contratos y piedra antigua. Era un símbolo. No un símbolo perfecto. Pero sí un lugar al que muchas personas dirigían preguntas sobre conciencia, servicio y responsabilidad. ¿Qué ocurriría si desde dentro se predicaba que cada vida posee dignidad, mientras un anciano podía convertirse administrativamente en una unidad que seguía existiendo después de morir? ¿Qué significaría hablar de los pobres si la comodidad burocrática hacía invisible precisamente a quienes dependían de otros? La cuestión no era si un error contable podía avergonzar al Vaticano. La cuestión era si la verdad seguía teniendo un lugar cuando decirla complicaba las cosas. León sabía que hablar también tendría un precio. Una revisión real podía obligar a renegociar contratos. Podía alterar puestos de trabajo. Podía aumentar costes. Podía revelar que personas respetadas habían ignorado señales que, vistas después, parecían obvias. También podía provocar titulares fáciles. Escándalo. Fraude. Crisis. Palabras grandes para una realidad que León todavía no entendía por completo. Porque acusar demasiado pronto podía ser otra forma de injusticia. Vittorio quizá había tolerado cifras incorrectas, pero también dirigía una cocina sometida a presión constante. Rosa había señalado irregularidades, pero tampoco conocía los contratos. Los administradores que retrasaron revisiones podían haber querido proteger continuidad, empleos y servicio. Incluso una mala decisión podía haber nacido de un miedo comprensible. Por eso León no quería una historia sencilla. Las historias sencillas permiten encontrar un villano. Las verdaderas reformas exigen algo más difícil, descubrir que parte del problema vive en personas que también han hecho cosas buenas. Pero por encima de los contratos, de la reputación y de los titulares existía un tercer nivel. El más pequeño. Y el más importante. Las personas que comían. Ancianos que habían pasado décadas trabajando. Viudas cuyos ingresos apenas alcanzaban para calefacción, medicinas y comida. Antiguos empleados que ya no tenían fuerza para atravesar media ciudad haciendo trámites. Familias que confiaban en que una bandeja llegaría porque alguien había prometido que llegaría. Para ellos, una reconciliación pendiente no era una expresión administrativa. Podía significar almuerzo. Podía significar esperar. Podía significar callar por miedo a parecer desagradecido. Y había una contradicción que León todavía no podía resolver. Si ordenaba limpiar todas las listas inmediatamente, ¿qué ocurriría con las comidas que el sistema estaba usando de forma informal para cubrir necesidades reales? Todavía no sabía si eso sucedía. Pero Rosa le había dicho algo que no podía olvidar. Aquí nadie empezó haciendo algo terrible. Esa frase implicaba que algunas desviaciones podían haber nacido de la misericordia. Quizá alguien había utilizado una cancelación para alimentar a una viuda no autorizada. Quizá un conductor había llevado pan sobrante a un antiguo trabajador. Quizá una cocina había encontrado formas no oficiales de hacer el bien porque las normas oficiales eran demasiado lentas. Si era así, arreglar el sistema sin entenderlo podía producir una paradoja cruel. Los muertos desaparecerían de las listas. Y algunos vivos también. León permaneció pensando en eso.
La ley exige que los nombres sean correctos. La justicia exige saber dónde va el dinero. Pero la misericordia pregunta algo más. ¿Quién come mañana? No bastaba con descubrir quién había permitido números falsos. Había que descubrir quién dependía de ellos. Eso convertía la investigación en algo mucho más incómodo. Si León callaba, protegía estabilidad a costa de aceptar una verdad deformada. Si hablaba sin comprender, podía destruir mecanismos que, aunque irregulares, estaban sosteniendo a personas vulnerables. Y si esperaba demasiado, se convertiría en otro hombre que había visto la grieta y aprendido a caminar alrededor de ella. Aquella tarde, ya vestido nuevamente de blanco, León dejó sobre su escritorio la carta anónima y una fotografía de una de las etiquetas azules. No rezó para encontrar a alguien a quien castigar. Rezaba para no confundir orden con justicia. Y mientras Roma continuaba con su ruido habitual, entendió que la pregunta ya no era cuánto costaban 6 comidas. Era cuánto podía costar una institución cuando sus números dejaban de recordar a las personas. Porque un sistema puede sobrevivir durante años a una cifra equivocada. La confianza no siempre. Hay heridas que nunca manchan el mármol. No hacen sonar alarmas. Pero vacían lentamente la esperanza de quienes están sentados en la última fila de una iglesia preguntándose si alguien todavía puede verlos. León sabía que necesitaba más datos. Contratos. Listas. Registros de producción. Pero antes necesitaba mirar a los ojos a alguien que viviera detrás de aquellas cifras. A las 7:40 de la mañana siguiente, Rosa colocó una sola bandeja dentro de una pequeña furgoneta. ¿A dónde vamos?, preguntó León. Rosa cerró la puerta. A ver a María Rinaldi. León miró la bandeja. La esposa de Giovanni. La viuda, corrigió Rosa. Y esa palabra cambió el peso de todo. Porque entre números, contratos y argumentos acababa de aparecer una persona común que iba a impedir que León volviera a mirar aquel caso como un expediente. La residencia San Giuseppe estaba a menos de 15 minutos de la cocina. Era un edificio modesto, de 4 plantas, con balcones estrechos, macetas antiguas y una pequeña imagen de San José cerca de la entrada. Nada allí parecía pertenecer a una historia capaz de inquietar al Vaticano. Y quizá por eso resultaba más difícil mirar hacia otro lado. Rosa conducía. Mal. León llevaba una mano apoyada contra la puerta cada vez que ella tomaba una curva. Conduces demasiado cerca de la acera. Rosa no apartó los ojos del camino. La acera me conoce. Eso no me tranquiliza. Entonces rece. León la miró. Rosa siguió conduciendo como si acabara de resolver el problema. Cuando llegaron, tomó una sola bandeja térmica del vehículo. Una. León la observó. Solo una. Rosa no respondió. Subieron hasta el apartamento 18. Rosa llamó 2 veces. La puerta se abrió lentamente. María Rinaldi tenía 83 años. Era pequeña, de cabello completamente blanco, y llevaba un suéter azul oscuro cuidadosamente abotonado. Primero sonrió al ver a Rosa. Después miró a León. ¿Quién es? Paulo, respondió Rosa. Un problema temporal. León giró la cabeza hacia ella. María soltó una pequeña risa. Cocina. Antes de que pudiera contestar, Rosa dijo. No. Estoy aprendiendo, protestó León. Está empeorando más lentamente, corrigió Rosa. María abrió la puerta. Entonces pase. El apartamento era sencillo. 2 sillas junto a una mesa. Un crucifijo pequeño sobre la pared. Una radio antigua. Y en una estantería, una fotografía. León la vio inmediatamente. Un hombre de hombros anchos, cabello gris, sonrisa abierta. Estaba junto a María, mucho más joven, frente a lo que parecía un jardín. Giovanni, dijo María al notar que León miraba. León se acercó un poco. Su esposo. 56 años. No dijo, estuvimos casados. Dijo simplemente, 56 años. Como si el matrimonio todavía estuviera ocurriendo en algún lugar que los registros no podían alcanzar.
Rosa puso la bandeja sobre la encimera. León volvió a mirarla. Una bandeja. Señora Rinaldi, ¿cuántas comidas recibe cada día? María lo miró con curiosidad. Una. ¿Desde cuándo? La respuesta llegó sin dramatismo. Desde que murió Giovanni. León miró la fotografía. ¿Cuándo fue? El junio pasado. Casi 11 meses. María se sentó. Rosa permaneció junto a la ventana. León ocupó la otra silla. Antes recibían 2. Sí. ¿Y después de su muerte comenzó a llegar solo una? Al día siguiente. León levantó ligeramente las cejas. La cocina había entendido la ausencia de Giovanni casi de inmediato. El sistema, aparentemente, no. Ha visto su nombre después de su muerte en documentos del programa. La expresión de María cambió. Ya no parecía curiosa. Parecía cansada. Por eso está aquí. León no respondió. María abrió un cajón de un pequeño mueble. Sacó varias hojas dobladas. Las colocó frente a él. Eran estados mensuales del programa. María Rinaldi. Giovanni Rinaldi. 2 beneficiarios. 2 unidades. La primera hoja estaba fechada 4 meses después de la muerte de Giovanni. La segunda, 8 meses después. Después apareció otra. Del mes anterior. Giovanni seguía allí. León pasó un dedo por el nombre. ¿Le cobraron por 2 comidas? No. ¿Su aportación aumentó? No. Entonces usted personalmente no perdió dinero. María levantó la cabeza. Y aquella mirada hizo que León se arrepintiera inmediatamente de haber formulado la pregunta de esa manera. Mi marido murió. León guardó silencio. María señaló el papel. Pero su nombre siguió trabajando. Nadie dijo nada. No fue una frase pronunciada para impresionar. No había cámaras. No había periodistas. Solo una viuda, 2 hojas y una bandeja de comida enfriándose sobre una encimera. Pero León supo que recordaría aquellas palabras. Su nombre siguió trabajando. Después de la muerte, Giovanni ya no necesitaba comida. Ya no cobraba. Ya no usaba herramientas. Ya no volvía a casa. Pero su nombre todavía servía para producir volumen. Para cerrar una cifra. Para justificar una unidad. Tal vez incluso para alimentar a otra persona. ¿Cuántas veces informó de esto? Preguntó León. 4. ¿Qué le dijeron? La primera vez, que era un retraso. María levantó un dedo. La segunda, que el sistema necesitaba actualizarse. Otro dedo. La tercera, que estaban reconciliando datos. Otro. Y la cuarta. Hizo una pausa. La cuarta dejé de escuchar la explicación. Rosa bajó la mirada. ¿Por qué siguió insistiendo? Preguntó León. María frunció el ceño. Porque él estaba muerto. La respuesta era tan sencilla que cualquier explicación administrativa parecía absurda frente a ella. ¿Qué quería que hicieran? Quitar su nombre. León esperó. María negó con la cabeza. No. Eso quería al principio. ¿Y ahora? María miró la fotografía. Ahora quiero saber cuántos hay. ¿Cuántos qué? Ella volvió lentamente la mirada hacia León. ¿Cuántos muertos siguen comiendo? La habitación cambió. Rosa cerró los ojos por un instante. León sintió que todas las cifras que había visto desde que comenzó aquella investigación adquirían rostros. 3 unidades. 5 unidades. 20. Ya no eran diferencias. Podían ser nombres. Fue su hija quien escribió la carta. María lo miró bruscamente. ¿Qué carta? Rosa intervino. María. Pero María levantó una mano. Déjalo. Observó a León durante varios segundos. Mi hija Beatriz escribió al Santo Padre. ¿Por qué anónimamente? María miró hacia la puerta, como si incluso dentro de su propia casa hubiera aprendido a bajar la voz.
Mi nieto trabaja para la empresa que distribuye parte de la comida. Tenían miedo de que perdiera el empleo. Mi hija sí. ¿Y usted? María sonrió con tristeza. Tengo 83 años. Ya he tenido suficiente miedo para una vida. León miró de nuevo los estados. Después señaló la fotografía. ¿Qué hacía Giovanni? María sonrió de verdad por primera vez. Carpintero. ¿Cuánto tiempo? 39 años. Luego empezó a hablar. No de los registros. De él. De cómo arreglaba sillas aunque nadie se lo pidiera. De cómo guardaba tornillos en frascos viejos. De cómo los domingos llegaba temprano a misa y después fingía que no tenía hambre para dejarle a ella la última porción de pan dulce. De cómo, durante sus últimos meses, había perdido fuerza en las manos. Y de cómo, la última semana, le había pedido que no tirara sus herramientas. León escuchó. No tomó notas. Eso también era parte de entender la verdad. Porque Giovanni Rinaldi no era una anomalía de base de datos. Había amado. Había trabajado. Había envejecido. Había muerto. Y alguien que había vivido junto a él durante 56 años seguía pronunciando su nombre en presente. Cuando León se levantó para marcharse, María tocó una de las hojas. Paulo. Sí. Si encuentra la respuesta, no me diga solamente cuánto dinero faltaba. León esperó. Dígame dónde fue Giovanni. Él miró el nombre impreso. Se lo prometo. María negó lentamente. No prometa todavía. Miró hacia la fotografía. Primero averigüe la verdad. En el pasillo, Rosa no habló durante varios segundos. León tampoco. Entonces comprendió algo que ningún informe había conseguido explicarle. María no quería recuperar una comida. Quería recuperar la dignidad de una ausencia que el sistema se había negado a reconocer. Aquella frase no aparecía en ninguna auditoría. Pero desde ese momento, convirtió todas las auditorías en inevitables. León regresó a la cocina antes de las 5 de la mañana del día siguiente. Otra vez como Paulo. Otra vez sin blanco. Rosa lo vio entrar y negó con la cabeza. Pensé que después de conocer a María tendría suficiente. León se ató el delantal. Ahora tengo más preguntas. Eso es lo contrario de suficiente. Vittorio ya estaba trabajando. No preguntó por qué el ayudante temporal había vuelto. Simplemente señaló una pila de cajas. Fruta. León obedeció. Eso era parte del motivo por el que había regresado. No quería comenzar interrogando. Quería observar la rutina antes de que la rutina supiera que estaba siendo observada. Durante casi una hora no ocurrió nada extraño. 87 comidas para una residencia. 42 para otra. Dietas blandas. Dietas sin sal. 2 cancelaciones correctamente marcadas. Un trabajador volvió a imprimir una etiqueta porque había salido ilegible. Todo parecía ordenado. Entonces apareció el carro azul. León sintió inmediatamente que su atención cambiaba. Ya no veía bandejas. Veía nombres. Recordó a María señalando las hojas sobre su mesa. Su nombre siguió trabajando. Elías comenzó a cargar los recipientes. Vittorio revisaba la pantalla. San Giuseppe, 92 previstas. Elías miró la hoja. 5 cancelaciones. ¿Cuándo? 3 anoche. 2 esta mañana. Vittorio hizo un gesto. Las 3 de anoche fuera del lote. Las 2 de esta mañana, producidas. León observó. Aquello tenía sentido. La comida ya estaba preparada. Podía registrarse como producida aunque el residente finalmente no la recibiera. Después Vittorio añadió. Las 2 van a redistribución. ¿Dónde? 4º piso. León levantó ligeramente la vista. 4º piso. Otra vez. No dijo nada. Minutos después llegaron 2 recipientes térmicos algo más elaborados que las bandejas normales. No era un banquete, pero sí una presentación distinta. Fruta cortada. Pan mejor.
pequeños quesos, café en termos. Elías colocó las 2 etiquetas azules sobre los recipientes. Después tomó 2 etiquetas blancas. Servicio de eventos. Las pegó encima. León caminó hacia él. ¿Puedo llevarlas? Elías lo miró. Tú. Sé dónde está el ascensor. Eso ya es progreso. Rosa, al otro lado de la mesa, levantó la cabeza. Vio lo que León estaba haciendo. Y esta vez no intentó detenerlo. Solo dijo: vuelve. León tomó los recipientes. El ascensor B volvió a parecerle más lento de lo normal. Cuando se abrieron las puertas del 4.º piso, encontró una sala de conferencias preparada para unas 2 docenas de personas. Manteles blancos. Agua en cristal. Flores discretas. Carpetas ordenadas frente a cada silla. No había nada clandestino. Eso era importante. El evento no era secreto. La reunión tampoco. Un coordinador se acercó. Cocina. Sí. Déjalos allí. León colocó los recipientes sobre una mesa lateral. Otro empleado comenzó a organizar la comida. Al levantar uno de los contenedores, una esquina de la etiqueta blanca se despegó. Debajo apareció el azul. León reconoció el nombre antes incluso de leerlo completo. Giovanni Rinaldi. Sintió que el ruido de la sala desaparecía por un instante. El empleado siguió trabajando. León señaló la etiqueta. Un momento. ¿Qué? Ese nombre. El hombre miró. Etiqueta de producción. ¿Quién es Giovanni Rinaldi? No tengo idea. ¿De qué residencia viene? El trabajador se encogió de hombros. San Giuseppe, supongo. Entonces despegó la etiqueta azul. La arrugó. Y la dejó caer en una bolsa de residuos. Un gesto de 2 segundos. Nada más. Para él era basura. Para León era el nombre del marido muerto de María. El coordinador de la reunión se acercó. ¿Hay algún problema? León miró la bolsa. No estoy seguro. Entonces la cocina lo necesita abajo. Por supuesto. León dio media vuelta. Antes de llegar al ascensor, escuchó una voz. Paulo. Un camarero mayor estaba detrás de él. Tal vez 70 años. Caminaba con una ligera cojera. Sí. El hombre miró hacia la sala y luego hacia el pasillo. Usted vio el nombre. León no respondió de inmediato. Giovanni Rinaldi. El camarero tragó saliva. Olvídelo. ¿Por qué? El hombre se acercó un paso. Porque Giovanni está muerto. León sostuvo su mirada. ¿Desde cuándo lo sabe? Desde el verano pasado. ¿Lo conocía? Sí. Personalmente. Trabajamos cerca durante años. Entonces sabe que lleva casi 11 meses muerto. El hombre asintió. ¿Y nunca le pareció extraño ver su nombre aquí? El camarero soltó una risa sin humor. Al principio sí. Y después. Silencio. Aquella pregunta pesó más que cualquier acusación. Finalmente el hombre respondió. Después uno deja de mirar los nombres. León pensó en Vittorio. En Rosa. En los administradores. En sí mismo. ¿Por qué no dijo nada? El camarero bajó la voz. Mi hijo también trabaja para el contratista. León entendió. No era indiferencia absoluta. Era miedo. ¿Sabe qué pasa con estas comidas? A veces son excedentes. A veces cancelaciones. A veces nadie pregunta demasiado. ¿Y Giovanni? El hombre negó con la cabeza. Pregunte a Rosa. Las puertas del ascensor se abrieron. El camarero se alejó. León bajó solo. Cuando regresó al sótano, Rosa estaba junto a la puerta. No dijo, ¿qué encontraste? Dijo, ¿viste a Giovanni? León se detuvo. Sí. Rosa cerró los ojos un segundo. ¿Cuánto tiempo sabías que su nombre seguía apareciendo? Meses.
¿Por qué no me lo dijiste ayer? Rosa lo miró con cansancio. Porque necesitabas verlo tú mismo. ¿Por qué? Porque si te lo contaba, era una historia. Señaló hacia el ascensor. Ahora es una pregunta. León sacó de su bolsillo algo que había recogido antes de abandonar la sala. La etiqueta azul. El empleado la había dejado caer junto al borde de la bolsa y León la había recuperado. La extendió sobre la mesa. Giovanni Rinaldi. Rosa miró el papel. María querrá quemarlo. Todavía no. ¿Por qué? León sostuvo la etiqueta entre dos dedos. Porque necesito saber quién decidió que un hombre muerto podía seguir siendo útil. Rosa negó lentamente con la cabeza. Estás buscando una persona. No debería. Tal vez. Luego miró hacia el área de producción. Pero podrías descubrir algo peor. ¿Qué? Rosa tardó en responder. Que nadie lo decidió. León permaneció inmóvil. Ese era el verdadero peligro. Si hubiera existido una orden clara, habría un responsable claro. Si hubiera existido una sola persona robando, podría detenerse a una sola persona. Pero si Giovanni seguía recibiendo comida porque cada nivel del sistema había aceptado una pequeña parte de la ficción, entonces el problema no estaba escondido en una oficina. Estaba distribuido. En contratos. En hábitos. En miedo. En comodidad. Quizá también en buenas intenciones. León miró de nuevo la etiqueta. Ya no necesitaba una sospecha. Tenía una prueba física. Un hombre muerto había sido utilizado para cerrar un lote de comidas. Su nombre había viajado desde una residencia hasta una mesa de eventos. Y alguien había cubierto su identidad con una etiqueta blanca. Pero aquello todavía no era lo más inquietante. Lo más inquietante era que nadie parecía haber sentido que estaba haciendo algo extraordinario. León guardó la etiqueta. Quiero los registros de los últimos 3 años. Rosa levantó una ceja. Entonces vas a necesitar algo más grande que un bolsillo. ¿Qué tienes? Rosa lo miró fijamente. Después dirigió los ojos hacia su vieja taquilla metálica. Y por primera vez, León comprendió que aquella mujer llevaba mucho más tiempo investigando aquella cocina que él. La etiqueta azul había demostrado que Giovanni seguía existiendo en el sistema. Pero lo que Rosa estaba a punto de sacar de su taquilla mostraría que Giovanni no estaba solo. La reunión comenzó a las 6:10 de la tarde. No hubo secretarios. No hubo teléfono sobre la mesa. La puerta se cerró lentamente detrás del último asistente. En la sala había 5 personas. León 14. Rosa Belandi. Vittorio Serra. Mela Bassi, la analista retirada que había revisado durante años contratos de alimentación. Y Monseñor César Valentí, responsable durante mucho tiempo de supervisar parte de los servicios administrativos y caritativos. Sobre la mesa había 3 objetos. La etiqueta azul de Giovanni Rinaldi. El cuaderno de Rosa. Y una hoja con las cifras preliminares que Mela había reconstruido. Nadie habló durante varios segundos. León permitió que el silencio permaneciera. Luego miró a Rosa. Empiece usted. Rosa abrió su cuaderno. Durante 3 años apunté las diferencias entre comidas registradas y comidas que realmente salían. Vittorio cruzó los brazos. Eso no demuestra fraude. No he dicho que lo demuestre. Pero por eso estamos aquí. Rosa lo miró. Estamos aquí porque un muerto recibió comida durante 11 meses. Vittorio apretó la mandíbula. Mela intervino. Tenemos que separar las cosas. León la miró. Hágalo. Mela colocó una hoja frente a todos. Primero, existen cancelaciones legítimas. Hospitalizaciones, visitas familiares, cambios de última hora. Si una comida ya fue producida, puede seguir generando coste. César asintió. Exactamente. Segundo, continuó Mela, hay retrasos reales de actualización entre residencias, administración y proveedor. También cierto, dijo Vittorio. Tercero, existen comidas redistribuidas que no necesariamente representan una pérdida económica completa.
Rosa golpeó el cuaderno con un dedo. ¿Y Giovanni? Mela la miró. Giovanni no encaja en un retraso razonable de 11 meses. La habitación volvió a quedarse quieta. César tomó la palabra. Entonces corrijamos el registro. Rosa soltó una risa breve. ¿Eso es todo? No. Revisamos otros casos. Pero no podemos convertir cada error administrativo en una crisis moral. León levantó la vista. ¿Por qué no? César pareció sorprendido. Porque los sistemas grandes producen errores. Lo sé. Y si reaccionamos como si cada error implicara mala fe, destruiremos la capacidad de trabajar. León asintió lentamente. Era un argumento fuerte. No lo rechazó. Entonces miró a Vittorio. ¿Qué teme usted? El jefe de cocina tardó un momento. Que alguien que nunca ha dirigido una cocina decida limpiar las cifras y, al hacerlo, recorte personal. ¿Por qué ocurriría eso? Porque el volumen justifica recursos. Vittorio señaló la hoja. Menos comida sobre el papel significan menos cocineros, menos conductores, menos capacidad. Y después, cuando vuelva a subir la demanda, nos pedirán milagros. Por eso toleró cifras que sabía que podían estar equivocadas. Vittorio respiró hondo. Toleré retrasos. Durante 11 meses. No sabía que Giovanni seguía activo durante 11 meses. León sostuvo su mirada. Pero sabía que ocurrían cosas parecidas. Vittorio no respondió. Eso fue suficiente. León giró hacia Rosa. ¿Qué teme usted? Rosa contestó inmediatamente. Que arreglen los números y dejen de comer los que no tienen número. César frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Rosa no respondió. León sí notó el cambio en su cara. Una fracción de segundo. Miedo. No por ella. Por alguien más. Pero no presionó todavía. Mela habló. Ahí está el problema. Todos la miraron. Cada persona en esta sala está protegiendo algo distinto. Señaló a Vittorio. Él protege continuidad operativa. Después a César. Usted protege estabilidad administrativa y contractual. Luego a Rosa. Ella protege a personas que el sistema probablemente no ve. Finalmente miró a León. Y usted intenta proteger la verdad. León negó suavemente. Eso sería demasiado cómodo. Mela esperó. También intento proteger la institución. César levantó los ojos. León continuó. Y eso significa que también yo puedo sentir la tentación de aceptar una explicación si evita un escándalo. Nadie habló. Aquella confesión cambió el tono de la reunión. Ya no había un juez frente a 4 sospechosos. Había 5 personas intentando descubrir que habían aprendido a tolerar. César se inclinó hacia adelante. Santo Padre, mi preocupación es sencilla. Si hacemos pública una investigación antes de conocer los hechos, tendremos titulares antes de tener respuestas. Estoy de acuerdo. Rosa lo miró. Entonces, callamos. No. Pero acaba de decir. León la interrumpió con calma. He dicho que no debemos acusar antes de entender. Eso no es lo mismo que fingir que no hemos visto nada. César preguntó. ¿Qué propone? León tomó la etiqueta de Giovanni. La colocó en el centro de la mesa. Primero quiero saber cuántos nombres como este existen. Mela asintió. Podemos cruzar registros de residencia, producción y facturación. Segundo, quiero saber dónde terminaron esas comidas. Vittorio habló. Eso requerirá revisar transferencias y redistribuciones. Háganlo. Puede llevar tiempo. Entonces empezaremos hoy. César miró a León. ¿Y si descubrimos que la mayor parte tiene explicaciones legítimas? Lo diremos. ¿Y si no? León miró la etiqueta. También. Rosa apoyó ambas manos sobre la mesa. ¿Y si descubrimos que algunas reglas se rompieron para alimentar a gente que de otro modo no habría comido? Aquella fue la primera vez que lo dijo casi abiertamente. César giró hacia ella. ¿Qué sabe usted?
Rosa no respondió. León tampoco la obligó. No todavía. En lugar de eso, hizo una pregunta que terminó por vaciar de aire la habitación. Si mañana pudiéramos hacer que todas las cifras fueran perfectamente correctas, pero como resultado una sola persona verdaderamente necesitada dejara de comer, ¿llamaríamos a eso justicia? César bajó los ojos. Vittorio dejó de mover las manos. Mela miró hacia Rosa. Rosa permaneció inmóvil. León continuó. ¿Y si mantenemos cifras falsas porque nos permiten alimentar a alguien, proteger un contrato o evitar un problema? ¿Cuánto tiempo pasa antes de que dejemos de saber qué parte de la mentira llamamos misericordia y qué parte simplemente comodidad? Nadie respondió. Porque ya no estaban discutiendo una factura. Estaban discutiendo qué ocurría cuando la verdad y la compasión habían empezado a utilizar el mismo error para fines diferentes. La reunión terminó sin una decisión final. No hubo culpables anunciados. No hubo dimisiones. No hubo comunicado. Pero antes de salir, León guardó el cuaderno de Rosa junto a la etiqueta azul. Luego dijo: a partir de ahora, cada excepción necesita un nombre. César preguntó: ¿qué significa eso? León miró a todos. Que no quiero volver a escuchar unidad, volumen o ajuste hasta saber a qué persona representa. La puerta se abrió. Uno por uno comenzaron a salir. Rosa fue la última. León la llamó. Rosa. Ella se detuvo. Mañana quiero ver el otro cuaderno. Su rostro cambió. No hay otro cuaderno. León la miró. Rosa sostuvo la mirada durante 2 segundos. Luego abrió la puerta. Buenas noches, Santo Padre. Y se marchó. La reunión había terminado sin que nadie ganara. Pero algo sí había cambiado. Desde aquel momento, guardar silencio ya no podía presentarse como prudencia. También era una decisión. Rosa regresó a la cocina a las 4:30 de la mañana. León ya estaba allí. No como Paulo. Esta vez vestía de blanco. Sin delantal. Sin gorra. Sin ninguna intención de fingir. Rosa se detuvo al verlo. Eso complica las cosas. Solo una. Siempre dicen eso antes de complicar 20. León señaló una pequeña mesa junto al almacén seco. Siéntese. Rosa no se movió. Tengo sopa. La sopa puede esperar 2 minutos. No conoce esta sopa. León casi sonrió. Pero no insistió con humor. El otro cuaderno. Rosa dejó de mirarlo. Y por primera vez desde que León la conocía, pareció realmente vulnerable. No enfadada. No irónica. Asustada. No existe. Lo vi. Silencio. Estaba en su delantal. Rosa apretó los labios. Después miró alrededor. Los demás trabajadores estaban lejos. Entonces metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó un cuaderno pequeño, más delgado que el primero, mucho más gastado. Lo dejó sobre la mesa. Esto no es lo mismo. León lo abrió. No había cifras de producción. No había contratos. No había diferencias entre volumen registrado y bandejas cargadas. Había nombres. Solo nombres. Adelaide Vesco. Paolo Mari. Lucía Ferri. Renato Bianchi. Marta Solano. 43 en total. Algunos tenían una fecha. Otros una dirección. Otros solo una nota. Vive solo. Esperando pensión. No tiene familia. 3 veces por semana. León levantó los ojos. ¿Quiénes son? Rosa respondió sin rodeos. Gente que come. Eso ya lo supuse. Entonces no pregunte. Están dentro del programa oficial. No. León cerró el cuaderno. ¿Y reciben comida de esta cocina? Rosa lo miró directamente. Sí. ¿Autorizada? No. La palabra cayó limpia. Sin excusas. León esperó. ¿Cómo lo hace?
Rosa cruzó los brazos. Cancelaciones. Explíquelo. Si una residencia cancela 4 comidas cuando ya están preparadas, algunas veces las usamos. Usamos significa: se las damos a personas que necesitan comer. ¿Quién decidió quién necesita comer? Yo. Solo usted. A veces conductores. A veces otros cocineros. A veces una parroquia llama. León guardó silencio unos segundos. ¿Desde cuándo? 11 años. Él la miró. 11. Sí. ¿Y los registros? Rosa endureció el rostro. No empiece. Tengo que hacerlo. No me compare con ellos. No la he comparado. Está pensando en Giovanni. León no respondió. Eso fue suficiente. Rosa dio un paso adelante. Yo no gané dinero con un hombre muerto. Lo sé. No protegí un contrato. Lo sé. No aumenté ningún bono. Lo sé. Alimenté gente. León asintió. Sí. Rosa pareció esperar que aquella respuesta terminara la conversación. No lo hizo. ¿Los registros decían siempre la verdad? Ella no contestó. Rosa. A veces una comida cancelada quedaba como entregada. Entonces el registro era falso. Rosa golpeó la mesa con la palma. Pero la comida existía. No he dicho que no. Y alguien tenía hambre. Tampoco he dicho lo contrario. Rosa respiraba con fuerza. León bajó la voz. Pero si un registro falso puede ocultar 2 cosas completamente distintas, ¿cómo sabemos cuál estamos viendo? Ella se quedó quieta. León abrió el cuaderno otra vez. Este nombre. Adelaide Vesco. Rosa miró la página. Su expresión cambió. 89 años. ¿Por qué no está en el programa? Su marido trabajó 28 años. ¿Cuántos necesitaba? 30. Y nadie encontró otra vía. Rosa soltó una risa amarga. Encontraron formularios. León la miró. ¿Qué quiere decir? Una oficina la mandó a otra. Luego pidieron documentos que no tenía. Después una firma. Después otra. Mientras tanto, ella seguía teniendo hambre. León bajó los ojos hacia el nombre. Y usted empezó a llevarle comida. 3 veces por semana. Sin autorización. Sí. Usando cancelaciones. Sí. León permaneció en silencio. Ahora entendía por qué Rosa tenía miedo de una limpieza perfecta. Si alguien llegaba con una orden sencilla, eliminar todas las excepciones, cerrar todas las desviaciones, hacer coincidir cada cifra, algunas personas podían desaparecer. No porque estuvieran muertas, sino porque nunca habían sido reconocidas correctamente como vivas. ¿Vittorio lo sabe?, preguntó León. Rosa tardó en responder. Parte. ¿Desde cuándo? Años. ¿Y qué hizo? Nada. ¿Por qué? Porque sabía que la comida se tiraría. León miró hacia la cocina. Entonces también él toleró falsedades por una razón que consideraba buena. Rosa no respondió. Él volvió al cuaderno. ¿Cuántas personas hay realmente? 43. Todas necesitadas. Rosa dudó. Ese segundo de silencio reveló otra grieta. No exactamente. León levantó la vista. Explíquelo. Rosa tomó el cuaderno y pasó varias páginas. Se detuvo en un nombre. Renato. ¿Qué ocurre con él? Tiene una pensión decente. Entonces, ¿por qué recibe comida? Rosa frunció el ceño. ¿Le gusta la sopa? León la miró. Rosa sostuvo la mirada. Luego tomó un bolígrafo y tachó el nombre. Puede comprar sopa. Por primera vez en varios minutos, León sonrió. Pero la sonrisa desapareció enseguida. Porque aquello mostraba algo más. Incluso la misericordia informal podía volverse costumbre. Incluso una excepción nacida del bien podía terminar perdiendo su frontera. León cerró el cuaderno.
Esto cambia la investigación. Lo sabía. No porque usted sea igual que quienes aprovecharon el sistema. Rosa lo miró. Entonces diga la diferencia. León pensó antes de responder. La diferencia está en el propósito. Rosa asintió. ¿Eso importa? Sí. Mucho. Sí. Ella respiró un poco más tranquila. Entonces León añadió. Pero el propósito no vuelve verdadero un registro falso. Rosa apretó los labios. Eso también importa. Sí. Silencio. León apoyó una mano sobre el cuaderno. Cuando los papeles dejan de significar lo que dicen, la bondad y el abuso pueden esconderse en el mismo lugar. Rosa bajó la mirada. Aquella era la verdad que ninguno de los dos quería. El problema ya no podía dividirse entre gente buena y gente mala. Había trabajadores alterando el sistema para alimentar a viudas. Administradores tolerando cifras dudosas para proteger empleos. Empresas defendiendo volumen porque el contrato dependía de él. Personas que habían comenzado haciendo una excepción razonable. Después otra. Y otra. Hasta que el lenguaje del sistema dejó de describir la realidad. León tomó el cuaderno. Necesito revisar todos estos nombres. Rosa lo recuperó inmediatamente. No. Rosa. Si se los doy, alguien puede dejar de comer. León la miró. Y si no me los da, no puedo hacer que dejen de depender de una mentira para comer. Aquella frase la detuvo. Rosa apretó el cuaderno contra el pecho. Después preguntó. ¿Me promete que nadie perderá comida mientras arreglan esto? León tardó unos segundos. Le prometo que esa será una condición de la reforma. No era lo mismo que prometer un resultado fácil. Rosa lo entendió. Finalmente dejó el cuaderno sobre la mesa. Entonces empiece por Adelaide. León lo abrió. Adelaide Vesco. 89 años. 28 años de servicio de su marido. 2 años por debajo de una regla. Una vida entera fuera de una casilla. En ese momento, León comprendió que la historia no era sobre 6 comidas desaparecidas. Ni siquiera sobre Giovanni. Era sobre 2 tipos de invisibilidad. Los muertos que el sistema seguía contando. Y los vivos que nunca había aprendido a contar. Fue entonces cuando León XIV entendió que ya no necesitaba descubrir solamente quién había roto las reglas. Necesitaba encontrarse con quienes habían aprendido a vivir entre sus grietas. La sala estaba preparada para 3 personas. Pero solo había 2. León XIV había pedido que nadie más estuviera presente durante la primera parte de la conversación. Ni secretario, ni abogado, ni asistente. Frente a él se sentaba Monseñor César Valentí. 68 años. Cabello plateado. Décadas de experiencia en administración, obras caritativas y contratos de servicios. Durante años había tenido fama de hombre prudente. No carismático. No ambicioso. Prudente. Meses antes, el propio León había elogiado públicamente su capacidad para reducir gastos sin interrumpir programas sociales. Por eso aquella conversación resultaba más difícil. Sobre la mesa había una copia del estado mensual de María Rinaldi. El nombre de Giovanni seguía allí. También estaba el resumen del cuaderno de Rosa. Y un tercer documento. Un correo electrónico. César lo vio. No preguntó qué era. Su rostro cambió antes de tocarlo. León lo notó. ¿Lo recuerda? César tomó la hoja. Leyó la primera línea. Luego dejó el papel sobre la mesa. Sí. El mensaje había sido enviado 3 años antes por un responsable financiero del contratista. Su contenido no era dramático. No hablaba de robar. No pedía inventar muertos. No daba instrucciones para falsificar facturas. Decía algo más administrativo. Y, precisamente por eso, más revelador. No depuren agresivamente las unidades inactivas antes de la renovación del 4º trimestre. Una reducción de volumen distorsionará la economía del servicio y debilitará la justificación de personal. Reconciliar después de la renovación.
León permaneció en silencio. César fue el primero en hablar. Tengo contexto. Quiero escucharlo. El monseñor se acomodó. El contrato estaba en un momento delicado. Los costes de alimentos habían subido. El proveedor pedía aumentar tarifas. Algunas residencias temían reducción de rutas y personal. León asintió. Continúe. Si reducíamos el volumen justo antes de negociar, el proveedor podía argumentar que ciertas rutas ya no eran sostenibles. Y eso podía afectar a los residentes. Sí. ¿A cuántos? No lo sabíamos exactamente. Entonces decidió esperar. Decidimos no hacer una depuración brusca antes de asegurar continuidad. León no lo interrumpió. César parecía haber preparado aquellas frases durante años sin saber que un día tendría que pronunciarlas. No estábamos intentando enriquecer al contratista, continuó. Intentábamos evitar una interrupción. Lo creo. César levantó la vista, sorprendido. Quizá esperaba resistencia. León repitió. Lo creo. Después señaló el correo. Pero eso no hace desaparecer esta decisión. César respiró hondo. No. ¿Qué entendía usted por unidades inactivas? Hospitalizaciones. Traslados. Personas temporalmente fuera del programa. También fallecidos. César dudó. Podía incluirlos. Lo sabía entonces. Sabía que existían retrasos. No le he preguntado eso. El silencio se hizo más pesado. Sabía que algunos fallecidos podían seguir activos. César miró el documento. Sí. Preguntó cuántos. No. León dejó que esa palabra permaneciera. No una palabra pequeña. Suficiente para llenar la habitación. ¿Por qué no? César apoyó las manos sobre la mesa. Porque el problema que tenía delante era mantener el programa funcionando. ¿Y Giovanni? Yo no conocía a Giovanni. Exactamente. César lo miró. León acercó la hoja de María. Aquí está el problema. No elevó la voz. Usted conocía el volumen. Conocía los costes. Conocía el riesgo de plantilla. Conocía el calendario contractual. Pero no conocía a Giovanni. César mantuvo la mirada fija. No puedo conocer a cada beneficiario personalmente. Por supuesto que no. Entonces, pero cuando el sistema empieza a necesitar que nadie mire demasiado de cerca quién existe detrás del número, tenemos otro problema. César negó lentamente. Eso es injusto. Dígame por qué. Porque está presentando una decisión operativa como una falta moral. León se inclinó un poco hacia adelante. No puede ser ambas cosas. César quedó inmóvil. León continuó. Una decisión puede tener una justificación administrativa y seguir teniendo una consecuencia moral. Si hubiéramos cortado capacidad y luego faltaran comidas, también habría sido una consecuencia moral. Correcto. Entonces usted mismo reconoce que no había una opción limpia. Nunca dije que la hubiera. Aquello frenó a César. León no estaba intentando vencerlo. Eso era lo que volvía la conversación más difícil. Quiero entender que protegió usted, dijo León. El servicio. ¿Qué más? César dudó. La estabilidad. ¿Qué más? Empleos. ¿Qué más? Otra pausa. La reputación de la administración. León no reaccionó. César bajó los ojos. Ahí estaba. No todo era caridad. No todo era prudencia. También existía miedo. ¿Temía un escándalo?, preguntó León. Sí. Temía que una auditoría mostrara años de registros deficientes. Sí. Temía que se preguntara por qué nadie lo había corregido antes. César tardó más. Sí. León se reclinó. Entonces la prudencia empezó a proteger algo más que a los residentes. César levantó la mirada. Eso no significa corrupción. No. Ni robo. No. Ni una conspiración. No.
César parecía frustrado. Entonces, ¿qué me está acusando de hacer? León negó con la cabeza. No he convocado esta reunión para darle un delito. Entonces, ¿para qué? León tomó la etiqueta azul de Giovanni. La colocó entre ambos. Para preguntarle cuándo dejó de sentir curiosidad. César no entendió. ¿Curiosidad? Sí. Señaló el nombre. Cuando supo que había unidades inactivas, quiso saber quiénes eran. César no respondió. Cuando Mela Bassi advirtió que el volumen podía estar inflado, quiso saber exactamente cuánto. Silencio. Cuando aceptó retrasar la reconciliación, se preguntó qué personas concretas estaban sosteniendo esa cifra. César bajó la mirada. No. ¿Por qué? Porque tenía demasiadas cosas que resolver. León asintió. Eso sí lo creo. La respuesta llegó sin dureza. Y quizá por eso dolió más. No creo que usted se levantara una mañana queriendo hacer daño a una viuda, continuó León. Creo que se levantó intentando resolver 20 problemas. César lo miró. Exactamente. Y en algún momento descubrió que una cifra incorrecta hacía uno de esos problemas más fácil. Silencio. Entonces decidió corregirla después. César respiró. Sí. Y después llegó otra urgencia. Sí. Luego otra renovación. Sí. Luego otro informe. César cerró los ojos. Sí. León habló más despacio. Ese es el peligro. No es necesario odiar a una persona para hacerla invisible. A veces basta con tener algo más urgente que mirar. César permaneció en silencio. León abrió el segundo cuaderno de Rosa. Ahora vea esto. César frunció el ceño. ¿Qué es? Personas que reciben comida de manera no autorizada. ¿Cuántas? 43 identificadas hasta ahora. César levantó la cabeza bruscamente. ¿Desde esta cocina? Sí. Con conocimiento de Rosa. En muchos casos. Eso es una violación grave. Sí. Entonces hay que detenerlo. León no contestó. César continuó. No podemos investigar registros falsos mientras permitimos otros registros falsos porque nos gustan más sus razones. Estoy de acuerdo. Ahora fue César quien quedó sorprendido. León señaló el cuaderno. Pero antes de detenerlo, quiero saber quién deja de comer. Santo Padre, no puede administrar un programa sobre emociones. Tampoco puede administrarlo fingiendo que las personas son irrelevantes. Hay criterios de elegibilidad. Y Adelaide Vesco quedó fuera por 2 años de servicio de su marido. Entonces debe solicitar otra ayuda. Lo hizo. Y la enviaron de oficina en oficina hasta que Rosa apareció con sopa. César miró el cuaderno. León continuó. Esto es lo que tenemos delante. Un sistema que cuenta a algunos muertos demasiado tiempo. Y al mismo tiempo no sabe contar a algunos vivos. César permaneció callado. Si aplico la norma sin misericordia, puedo convertir a Adelaide en una víctima de la reforma. León tocó la etiqueta azul. Si uso la misericordia como excusa para aceptar registros falsos, Giovanni puede seguir vivo para siempre en una hoja de cálculo. Luego miró directamente a César. No voy a elegir entre verdad y misericordia. César negó. A veces tendrá que hacerlo. León respondió de inmediato. No. La palabra cambió el aire. Tendré que elegir cómo sostener ambas. Y entonces pronunció lentamente la frase que había estado tomando forma desde que entró en aquella cocina. Cuando un número deja de ser una persona, la misericordia empieza a morir. César no se movió. León dejó que la frase permaneciera. No era una acusación contra una empresa, ni contra un monseñor, ni contra Rosa. Era una acusación contra una forma de mirar. César finalmente habló. ¿Qué quiere de mí? La verdad completa. Ya se la he dado. No. León volvió a señalar el correo. Me ha explicado lo que hizo. Ahora quiero saber qué sabía que no quería saber. César lo miró.
Por primera vez en toda la conversación, ya no parecía un administrador defendiendo una decisión. Parecía un hombre mayor repasando sus propias omisiones. Sabía que el número era demasiado alto. León no habló. No sabía cuánto. Quería saberlo. César tragó saliva. No. Ahí estaba. No corrupción. No conspiración. Algo más común. Y quizá por eso más peligroso. La decisión de no mirar demasiado cerca una verdad que podía volver más difícil lo que uno ya había decidido hacer. León asintió lentamente. Gracias. César pareció desconcertado. ¿Eso es todo? No. León se levantó. Mañana comienza una auditoría independiente. ¿Externa? Sí. Eso provocará preguntas. Sí. El proveedor puede resistirse. Probablemente. Puede haber titulares. Probablemente. César se levantó también. ¿Y qué ocurrirá conmigo? León lo miró. Por ahora, seguirá aquí. El monseñor frunció el ceño. ¿Por qué? Porque sería demasiado fácil apartar a todos los que participaron y entregar el problema a personas que no conocen cómo se creó. Entonces no habrá consecuencias. No he dicho eso. León abrió la puerta. Antes de que César saliera, añadió. Pero reparar algo que uno ayudó a deformar también puede ser una consecuencia. César permaneció un instante en el umbral. Después asintió y se marchó. La puerta no se cerró de golpe. Se cerró lentamente. León quedó solo. Sobre la mesa seguían la etiqueta de Giovanni y el cuaderno de los 43 vivos. 2 listas. 2 errores. Uno mantenía presente a quien ya había muerto. El otro mantenía escondidos a quienes todavía necesitaban ser vistos. La confrontación en aquella habitación había terminado. Pero León sabía que la verdadera decisión todavía no estaba tomada. Porque encontrar una verdad era más sencillo que decidir qué hacer con todas las personas que habían aprendido a sobrevivir alrededor de ella. Y aquella noche, por primera vez desde el inicio de la investigación, León XIV no necesitó más datos. Necesitó silencio, una capilla y una respuesta que pudiera sostener delante de Dios. Esa noche, la capilla estaba casi completamente oscura. Solo una lámpara permanecía encendida cerca del sagrario. León XIV entró sin acompañantes. No llevaba documentos. No llevaba la etiqueta azul. No llevaba el cuaderno de rosa. Había pasado todo el día rodeado de cifras, explicaciones y decisiones que parecían razonables cuando se miraban por separado. Ahora necesitaba silencio. Se sentó en uno de los bancos delanteros. Durante varios minutos no rezó con palabras. Simplemente permaneció allí. Frente a él estaba el crucifijo. Detrás, una puerta cerrada. Y en su memoria seguían apareciendo 2 nombres. Giovanni Rinaldi. Adelaide Vesco. Uno estaba muerto y seguía existiendo en el sistema. La otra estaba viva y prácticamente no existía en él. León pensó en lo fácil que sería ordenar una depuración inmediata. Eliminar todos los nombres de fallecidos. Cancelar cualquier comida no autorizada. Bloquear transferencias sin documentación. Exigir que cada bandeja coincidiera exactamente con cada beneficiario registrado. Sobre el papel, aquello sería impecable. También sería peligroso. Porque Rosa había dicho la verdad. Algunas personas comían gracias a las grietas. No porque hubieran engañado al sistema, sino porque el sistema nunca había aprendido a llegar hasta ellas. León apoyó los codos sobre las rodillas. La ley tenía una función. Debía proteger. Debía establecer límites. Debía impedir que la compasión se convirtiera en arbitrariedad y que la arbitrariedad terminara protegiendo abusos. Sin reglas claras, cualquier responsable podía justificar casi cualquier cosa. Lo hice por el bien del programa. Lo hice para evitar desperdicio. Lo hice para proteger empleos. Lo hice para alimentar a alguien. Las razones podían sonar nobles. Pero si bastaba con una buena intención para ignorar toda norma, entonces la verdad se volvía imposible de comprobar. León sabía eso.
Por eso no quería santificar las irregularidades de Rosa. Ella había ayudado a personas reales. También había creado un sistema paralelo que dependía de su propio juicio. ¿Y si un día se equivocaba? ¿Y si alguien con dinero recibía comida mientras otra persona verdaderamente necesitada quedaba fuera? Renato ya había demostrado que era posible. Le gustaba la sopa. Eso había bastado durante demasiado tiempo. La misericordia sin estructura podía convertirse en favoritismo. Pero la estructura sin misericordia podía volverse abandono. León cerró los ojos. Recordó una frase de María. No había pedido recuperar dinero. No había pedido castigo. Había dicho. Su nombre siguió trabajando. Después recordó a Adelaide. 28 años de servicio de su marido. 2 años por debajo del requisito. 2 años. Una cifra. Solo otra cifra. Era inquietante pensar que Giovanni había quedado atrapado dentro de un número después de morir, mientras Adelaide había quedado fuera por otro número mientras aún estaba viva. León abrió los ojos. Allí estaba el centro de todo. No podía permitir que la misericordia borrara la verdad. Pero tampoco podía permitir que la verdad administrativa se utilizara como excusa para abandonar a una persona. La verdad tenía que conducir a una forma más justa de misericordia. No a menos misericordia. Se levantó y caminó lentamente hasta quedar frente al crucifijo. No pidió una decisión que complaciera a todos. Sabía que no existía. El contratista querría limitar responsabilidades. Los administradores temerían costes. La cocina temería recortes. Rosa temería perder a sus 43 personas. Los auditores querrían registros verificables. Todos tendrían razones. Y algunas serían buenas. León pensó entonces en la palabra castigo. Era fácil imaginar una reforma construida alrededor de ella. Encontrar responsables. Apartarlos. Emitir un comunicado. Cerrar el caso. Eso daría una sensación de limpieza. Pero no necesariamente repararía nada. Porque el verdadero problema había aparecido mucho antes de que una persona concreta decidiera mirar hacia otro lado. El problema era un sistema donde la realidad humana había dejado de caber dentro de las categorías existentes. León volvió al banco. Tomó un pequeño cuaderno que llevaba en el bolsillo. Escribió 3 líneas. Primero, ninguna persona actualmente dependiente de una comida perderá alimento durante la transición. Se detuvo. Después escribió. Segundo, ninguna comida podrá seguir justificándose mediante una identidad que ya no corresponda a una persona real. Y finalmente. Tercero, toda necesidad legítima que hoy dependa de una excepción deberá tener un camino oficial para dejar de depender de ella. Ley. Verdad. Misericordia. No como enemigos. Como obligaciones simultáneas. León miró las 3 frases. Todavía faltaban preguntas. ¿Quién financiaría la transición? ¿Qué ocurriría con los empleados? ¿Qué responsabilidades asumiría el contratista? ¿Cuánto dinero debía recuperarse? ¿Quién había tolerado conscientemente cada irregularidad? Nada de eso podía resolverse en una oración. Pero la dirección estaba clara. La reforma no podía comenzar quitando comida. Debía comenzar quitando mentiras. Y después reemplazar aquellas mentiras por mecanismos que permitieran ayudar a las personas sin esconderlas. León volvió a pensar en César. En su confesión. No había querido saber exactamente cuánto menor era el volumen real. No porque odiara a los ancianos. Porque conocer la respuesta habría complicado una decisión que necesitaba tomar. Aquello también era una tentación espiritual. No mentir directamente. Simplemente no preguntar lo suficiente. A veces la conciencia no se pierde en un gran acto. Se desgasta en pequeñas preguntas que dejamos de hacer. León escribió una frase más. No castigaremos la misericordia. Pero tampoco volveremos a exigirle que se esconda. La ley debía poder reconocer el bien sin depender de una falsedad. Ese sería el principio. Fuera de la capilla, Roma estaba silenciosa. La noche avanzaba hacia la madrugada. Dentro,
León permaneció unos minutos más. No sentía alivio. Eso le pareció una buena señal. Las decisiones verdaderamente difíciles rara vez producen alivio inmediato. Producen responsabilidad. Al salir, encontró a uno de sus asesores esperando a cierta distancia. «Santo Padre, ¿ha decidido?» León miró hacia la puerta de la capilla. «He decidido por dónde no empezar». «¿Por dónde?» «Por castigar antes de comprender». El asesor esperó. León añadió: «Y tampoco por comprender tanto que nadie termine siendo responsable». Luego comenzó a caminar. A la mañana siguiente ordenaría la auditoría independiente. También ordenaría una revisión urgente de las 43 personas del cuaderno de Rosa para garantizar que ninguna necesidad real desapareciera durante el proceso. 2 investigaciones. Una para encontrar números falsos. Otra para encontrar personas verdaderas. No era la solución más rápida. Tampoco la más cómoda. Pero cerca del amanecer, León había dejado de buscar una respuesta capaz de mantener a todos tranquilos. Buscaba una respuesta que pudiera pronunciar sin bajar la mirada frente a Dios. A las 7:20 de la mañana, el primer borrador ya estaba sobre la mesa. Tenía 6 páginas. León XIV lo leyó sin sentarse. A su alrededor estaban Mela Bassi, 2 asesores de comunicación y un sacerdote encargado de revisar el tono pastoral del mensaje. Nadie parecía cómodo. Eso era buena señal. El texto no hablaba de escándalo. No hablaba de conspiración. No utilizaba palabras como fraude antes de que la auditoría pudiera sostenerlas. Explicaba que existían discrepancias serias entre beneficiarios activos, comidas registradas y redistribuciones. Reconocía que algunas diferencias podían tener explicaciones legítimas. Hospitalizaciones. Cancelaciones tardías. Errores de sincronización. Comida ya producida que había sido utilizada en otro lugar. Pero también decía algo más. Que ciertas prácticas habían permitido que nombres inactivos permanecieran demasiado tiempo dentro del sistema. Y que eso ya no podía considerarse simplemente un problema técnico. Uno de los asesores señaló un párrafo. «Santo Padre, aquí quizá deberíamos ser más prudentes». León leyó: «Cuando un sistema deja de distinguir con claridad entre una persona real, una cancelación, una necesidad de emergencia y una cifra conveniente, deja de ser suficientemente transparente para servir a quienes dependen de él». «¿Qué cambiaría?», preguntó. «Cifra conveniente. ¿Por qué?». Puede interpretarse como una acusación de intención. León pensó unos segundos. Tomó el bolígrafo. Tachó la expresión. Escribió: «Una cifra que nadie verificó a tiempo». «Mejor», dijo. El asesor asintió. León no quería frases más fuertes de lo que la evidencia permitía. Pero tampoco quería frases tan débiles que permitieran a todos regresar a casa pensando que solo había fallado un ordenador. Mela pasó a la siguiente página. «Aquí tenemos otro problema». León leyó. El borrador mencionaba que una revisión preliminar sugería una posible exposición financiera significativa durante varios años. «No tenemos cifra final», dijo Mela. «Entonces no ponemos ninguna». Los medios preguntarán. Que pregunten. Podrían especular. León dejó el bolígrafo. «Prefiero que otros especulen antes que nosotros». Nadie discutió. Aquello también sería parte de la reforma. No convertir incertidumbre en espectáculo. El segundo asesor señaló el párrafo sobre las comidas no autorizadas. «Si reconocemos esto públicamente, parecerá que trabajadores de cocina estuvieron desviando alimentos». Rosa, que había entrado minutos antes y permanecía junto a la puerta, cruzó los brazos. «Algunos lo hicimos». El asesor la miró. «No ayuda a decirlo así. Ayuda si es verdad». León levantó una mano antes de que la discusión creciera. «No lo describiremos como robo si no lo fue». Rosa lo miró. «¿Y cómo qué?». León respondió: «Como una respuesta irregular a una necesidad que el sistema oficial no estaba atendiendo». Rosa no sonrió, pero dejó de parecer preparada para una pelea. El sacerdote encargado del tono pastoral leyó otra línea.
Aquí dice, la misericordia no puede depender de una falsedad. León asintió. Esa se queda. Puede parecer una crítica a quienes ayudaron. También lo es. Rosa levantó una ceja. León continuó. Y una crítica a quienes construimos reglas que obligaron a algunos a ayudar escondiéndose. El sacerdote volvió a mirar el texto. Entonces quizá necesitamos la segunda mitad. León tomó el bolígrafo. Escribió debajo. Y la verdad no puede convertirse en excusa para abandonar a quien necesita misericordia. Mela leyó en silencio. Después asintió. Esa era la línea. No defender las irregularidades. No destruirlas sin reemplazar aquello bueno que habían estado sosteniendo. Durante la siguiente hora, revisaron frase por frase. León eliminó adjetivos. Quitó cualquier expresión que sonara a condena anticipada. Rechazó una propuesta para hablar de casos aislados. Todavía no sabemos si fueron aislados. También rechazó fallo generalizado. Tampoco sabemos eso. Quería una declaración capaz de resistir dos cosas: la indignación y la auditoría. Poco después de las 9, comenzó a circular el rumor de que habría una intervención pública. Nadie sabía exactamente dónde. Algunos hablaban de una conferencia, otros de una carta, otros de una homilía. En los corredores administrativos, varios responsables preguntaban si sus nombres aparecerían. En la cocina, Vittorio preguntó si debía preparar una declaración propia. León respondió: no. ¿Por qué? Porque todavía necesito que prepare el almuerzo. Vittorio lo miró durante un segundo. Después asintió. Quizá aquella era la frase más tranquilizadora que había escuchado en días. Nada se detendría para producir una escena. La gente todavía tenía que comer. A media mañana, el texto estaba casi terminado. Solo faltaba el cierre. Los asesores ofrecieron 3 opciones. Una hablaba de transparencia, otra de renovación, la tercera de responsabilidad compartida. León leyó las 3. Luego las apartó. Escribiré el final yo mismo. Se quedó solo. Sobre el escritorio colocó 2 cosas: la etiqueta azul de Giovanni y una copia de la página del cuaderno donde aparecía Adelaide. Un muerto contado. Una viva olvidada. Durante varios minutos no escribió. Después comenzó. No reformaremos este sistema para tener números más hermosos. Lo reformaremos para que cada número vuelva a significar algo verdadero. Se detuvo. Luego añadió: porque cuando un número deja de ser una persona, la misericordia empieza a morir. No corrigió esa frase. No la suavizó. No la sustituyó. Sería el centro. Finalmente escribió una última línea. La verdad no debe expulsar a la misericordia. Debe darle un lugar donde ya no necesite esconderse. León dejó el bolígrafo. Doblando lentamente el borrador, comprendió que desde ese momento la pregunta ya no era si hablaría. La pregunta era cuánto cambiaría la habitación cuando pronunciara aquellas palabras en voz alta. Afuera, el rumor ya corría por Roma. Adentro, el mensaje estaba listo. Y cuando el último folio quedó cerrado, nadie volvió a preguntarse si León XIV iba a hablar. Solo quedaba saber quién estaría preparado para escuchar. A las 11:30 de la mañana, la sala estaba llena. No era una conferencia de prensa extraordinaria. Al menos, oficialmente no. La convocatoria había sido presentada como un encuentro sobre servicio, responsabilidad y asistencia a personas mayores. Pero los rumores habían llegado antes que los invitados. Había responsables administrativos, sacerdotes, representantes de obras caritativas, trabajadores vinculados a distintos servicios, miembros de las residencias. Y, en las últimas filas, varios periodistas que no sabían exactamente qué iban a escuchar, pero sí que algo inusual estaba ocurriendo. Rosa estaba allí. Se había negado a ocupar un asiento delantero. Yo trabajo en una cocina, había dicho. Así que se sentó casi al final, con las manos cruzadas sobre el bolso. Vittorio estaba 3 filas más adelante.
Mela Bassi ocupaba un lateral. César Valentí permanecía cerca de uno de los pasillos. Nadie hablaba demasiado. En otra parte de Roma, María Rinaldi estaba sentada frente a una televisión pequeña. Su hija Beatriz había ido a verla. Sobre una estantería, detrás de ellas, continuaba la fotografía de Giovanni. María no sabía si su nombre sería mencionado. Tampoco lo había pedido. Solo quería escuchar. Cuando León XIV entró, todos se pusieron de pie. El ritual fue normal. Eso hizo más visible la tensión. Él saludó. Esperó a que todos volvieran a sentarse. Colocó unas hojas sobre el atril. Y durante unos segundos no dijo nada. Las cámaras permanecieron fijas. Entonces comenzó. Durante los últimos días, hemos iniciado una revisión de ciertos procedimientos relacionados con programas de alimentación y asistencia destinados principalmente a personas mayores y antiguos trabajadores. El tono era sereno, sin dramatismo. La revisión ha identificado discrepancias que requieren una investigación independiente y completa. Algunos periodistas comenzaron a escribir. León continuó. Algunas de esas discrepancias pueden tener explicaciones legítimas. Existen hospitalizaciones inesperadas, cancelaciones tardías, errores de comunicación entre oficinas, alimentos ya preparados que pueden ser redistribuidos para evitar desperdicio. Hizo una pausa. Sería irresponsable presentar cada diferencia como una falta deliberada. César levantó ligeramente la mirada. Aquella frase importaba. León no estaba allí para ofrecer una ejecución pública. Pero luego su voz cambió. Muy poco. Lo suficiente. También sería irresponsable utilizar la complejidad como excusa para no mirar aquello que claramente debe ser corregido. La sala quedó más quieta. Hemos encontrado nombres que permanecieron activos más tiempo del razonable después de que las personas ya no formaban parte del programa. No dijo muertos. Todavía no. Hemos encontrado registros que no siempre describían con suficiente claridad si una comida fue entregada, cancelada, producida, redistribuida o utilizada de otra manera. Una periodista levantó la cabeza. León siguió. Y hemos descubierto algo que también debemos reconocer. Parte de estas irregularidades surgieron porque trabajadores intentaron atender necesidades humanas que nuestras reglas oficiales no estaban resolviendo suficientemente rápido. Rosa dejó de respirar durante un instante. Varias personas miraron hacia ella. León no lo hizo. Eso no convierte un registro incorrecto en correcto. La frase cayó con precisión. Rosa bajó los ojos. Pero tampoco convierte automáticamente en maliciosa a toda persona que actuó fuera de un procedimiento. Ahora algunos administradores parecían incómodos. León continuó. Si queremos reparar esto, tendremos que resistir una tentación muy humana, dividir rápidamente la habitación entre buenos y malos. Guardó silencio. La realidad que hemos encontrado es más difícil. Un responsable puede haber protegido un contrato porque temía perder empleos. Un jefe de cocina puede haber aceptado una irregularidad porque temía desperdiciar comida. Un trabajador puede haber utilizado una cancelación para alimentar a alguien que había quedado fuera de los criterios oficiales. Y una empresa puede haber encontrado ventajas económicas dentro de un sistema cuya falta de claridad también le resultaba conveniente. Nadie se movió. Las motivaciones son diferentes. León miró lentamente la sala. La responsabilidad también tendrá que distinguirlas. Entonces apartó las hojas. No estaba leyendo ya. Pero hay algo que no puede variar según nuestras intenciones. La verdad. Rosa levantó la mirada. Mela también. Una persona no puede estar muerta para su familia y seguir viva durante meses porque su nombre resulta administrativamente útil. Ahora sí. La palabra había entrado en la habitación. Muerta. En el apartamento 18, María cerró los ojos. Beatriz tomó su mano. León continuó. Y una persona viva, anciana y necesitada no debería depender de una comida que oficialmente no existe porque nuestras reglas no supieron verla. La segunda mitad. Giovanni. Adelaide. Dos errores opuestos. Una misma enfermedad.
León miró hacia las últimas filas. Una institución pierde algo esencial cuando sus categorías comienzan a ser más importantes que las personas que intentan servir. Su voz no aumentó. Se hizo más lenta. Los números son necesarios. Los contratos son necesarios. Las reglas son necesarias. La supervisión es necesaria. Pero todas esas cosas tienen una finalidad: servir a personas reales. Una mujer mayor que espera una comida. Un trabajador jubilado. Una viuda. Una familia. Un ser humano cuyo nombre debe significar algo más que una unidad de producción. El silencio cambió. No era ya el silencio de quienes esperaban una noticia. Era el silencio de quienes comprendían que la noticia también hablaba de ellos. Entonces León pronunció la frase, sin mirar sus notas. Cuando un número deja de ser una persona, la misericordia empieza a morir. Nadie escribió durante unos segundos. Ni siquiera los periodistas. Rosa apretó los labios. Vittorio miró al suelo. César permaneció completamente inmóvil. En casa, María seguía sosteniendo la mano de su hija. León dejó que la frase respirara. Después continuó. Pero debo añadir algo igualmente importante. La misericordia tampoco puede convertirse en una excusa para ocultar la verdad. Una buena intención no nos concede permiso para mantener indefinidamente un sistema que nadie puede explicar. Una comida destinada a quien tiene hambre debe poder llamarse por su verdadero nombre. Ayuda. No ajuste. No unidad sobrante. No una identidad perteneciente a alguien que ya ha muerto. Ayuda. La palabra pareció sencilla. Casi demasiado sencilla para todos los diagramas, contratos y reuniones que habían precedido aquel momento. Por eso, dijo León, he ordenado una auditoría independiente del programa. Hubo un leve movimiento en la sala. Ahora sí llegaba la decisión. La revisión abarcará registros de beneficiarios, producción, distribución, transferencias, facturación, incentivos contractuales y mecanismos de emergencia. Mela asintió casi imperceptiblemente. No anunciaremos cifras financieras definitivas hasta que puedan ser verificadas. Un periodista volvió a escribir rápidamente. No acusaremos a personas de conductas que la evidencia no pueda sostener. César respiró. Y tampoco protegeremos ninguna conducta únicamente porque admitirla resulte incómodo. El equilibrio desapareció de nuevo. Durante esta transición, ninguna persona cuya necesidad real haya sido identificada perderá su alimentación simplemente porque antes dependía de una práctica informal. Rosa levantó la cabeza bruscamente. Ahí estaba la promesa. No exactamente la que había pedido. Una mejor. Crearemos una vía de emergencia verificable para esas personas mientras se revisan los criterios de elegibilidad. León miró a la sala. No castigaremos la misericordia. Pausa. Pero tampoco volveremos a exigirle que se esconda. Rosa dejó escapar lentamente el aire. En la televisión de María, la cámara mostró un primer plano de León. Él regresó entonces a las hojas. Quedaba el último párrafo. Esta revisión puede resultar incómoda. Puede tener costes. Puede revelar decisiones que debieron ser cuestionadas antes. Puede obligarnos a cambiar procedimientos que durante años parecieron normales. Eso no es una razón para detenerla. León tomó la página final. No estamos reformando este sistema para producir números más hermosos. Estamos reformándolo para que cada número vuelva a significar algo verdadero. Y la verdad no debe expulsar a la misericordia. Debe darle un lugar donde ya no necesite esconderse. Terminó. No hubo aplauso inmediato. Eso era importante. Durante varios segundos solo se escuchó el leve movimiento de una cámara. Después, una mujer en una de las filas laterales comenzó a llorar. No de manera ruidosa. Simplemente se llevó una mano al rostro. Un sacerdote bajó la cabeza. Rosa miró a Vittorio. Vittorio no la miró. César permaneció sentado, observando el atril vacío mientras León se alejaba. En el apartamento 18, Beatriz apagó la televisión. María no dijo nada. Miró la fotografía de Giovanni.
Después tocó suavemente el marco. «Te escuchó», dijo Beatriz. María negó con la cabeza. «No». Su hija la miró. María siguió observando la fotografía. Primero tuvo que notar que él ya no estaba. Y quizá ahí se encontraba el verdadero peso de aquel discurso. No en las palabras que León había pronunciado, sino en todas las personas que, después de escucharlas, ya no podrían volver a mirar ciertos números de la misma manera. En Roma lo llamarían una declaración. Los periodistas buscarían responsabilidades. Los administradores estudiarían consecuencias. Los abogados revisarían contratos. Pero en una pequeña habitación, una viuda lo había entendido de una forma mucho más sencilla. Por primera vez en 11 meses, la ausencia de su marido había sido reconocida en voz alta. Y mientras el mundo comenzaba a discutir lo que León XIV acababa de decir, la verdadera prueba empezaría después del discurso, descubrir quién estaba dispuesto a cambiar cuando ya no había cámaras mirando. La primera reacción no apareció en los periódicos. Apareció en un pasillo. Menos de 10 minutos después de que León XIV terminara de hablar, dos responsables administrativos se detuvieron frente a una ventana y discutieron en voz baja. «Esto va a cambiar todos los procedimientos». «Eso es precisamente lo que ha dicho». «No. Ha dicho que los revisará». Cuando un papa dice que un número ha dejado de ser una persona, no está pidiendo que cambies una casilla. El primero no respondió. Aquella mañana, dentro del Vaticano, la frase comenzó a viajar más rápido que el comunicado oficial. Cuando un número deja de ser una persona, la misericordia empieza a morir. Algunos la repetían con aprobación, otros con preocupación, y algunos con la incomodidad de quien escucha una frase que parece dirigida a otra persona hasta que comprende que también lo incluye. César Valentí regresó a su oficina sin hablar con nadie. Cerró la puerta. Sobre su escritorio había varios contratos. Los había leído cientos de veces. Por primera vez, ciertas palabras parecían diferentes. Volumen, unidad, beneficiario, elegibilidad. No eran palabras malas, eran necesarias. Pero después de aquella mañana ya no podía pronunciarlas sin recordar que una de esas unidades había sido Giovanni Rinaldi. Vittorio volvió directamente a la cocina. Elías lo esperaba. Entonces, Vittorio se quitó la chaqueta. «Entonces seguimos trabajando». «¿Eso es todo?» «No». Miró las hojas de producción. «Pero el almuerzo no va a prepararse solo mientras arreglamos la conciencia del mundo». Elías sonrió. Rosa, al otro lado de la mesa, no. «¿Qué?» preguntó Vittorio. «Eso ha sonado demasiado inteligente para ti». Vittorio decidió ignorarla. Pero minutos después ordenó revisar una cancelación antes de cerrar el lote. Nadie se lo pidió. Rosa lo vio. No dijo nada. Ese fue uno de los primeros cambios. Pequeño, invisible, y probablemente más importante que muchas declaraciones. La segunda reacción llegó desde fuera. Los primeros titulares aparecieron antes de la tarde. Algunos fueron prudentes. León XIV ordena una auditoría sobre programas de alimentación. Otros fueron menos cuidadosos. Crisis en el Vaticano por comidas vinculadas a fallecidos. Un sitio utilizó la palabra escándalo. Otro habló de trama. Una televisión preguntó si existía corrupción sistemática. León rechazó responder a esa formulación. La auditoría está precisamente para distinguir lo que sabemos de lo que todavía imaginamos, dijo su portavoz. Pero las redes sociales no esperaban auditorías. La etiqueta azul se convirtió en símbolo antes de que casi nadie entendiera cómo funcionaba el sistema. Unos acusaban a toda la administración. Otros defendían que se estaba exagerando un problema burocrático. Algunos aseguraban conocer cifras que nadie había publicado. Otros convertían a Rosa en una heroína sin saber que ella también había alterado registros. Eso preocupó a León. Las historias públicas buscaban pureza. Un inocente perfecto. Un culpable perfecto. Un final rápido. La realidad que él había encontrado no ofrecía ninguna de las tres cosas. Mela Bassi entró en su despacho aquella tarde con una carpeta.
Ya están circulando estimaciones financieras. León ni siquiera la abrió. ¿Nuestras? No. Entonces todavía no me interesan. Mela sonrió ligeramente. Eso no detendrá a nadie. No tiene que detenerlos. Solo tiene que impedir que nosotros hagamos lo mismo. La auditoría comenzó a trabajar. Sin cámaras. Sin anuncios diarios. Y mientras los medios debatían sobre dinero, en lugares mucho más pequeños comenzaba la tercera reacción. Una mujer de 79 años llamó a la residencia donde vivía su hermana. Quería saber si su nombre seguía correctamente registrado. Un antiguo trabajador revisó por primera vez una hoja que llevaba meses guardando en un cajón. Un sacerdote de una parroquia periférica reunió a sus voluntarios y les preguntó cuántas personas recibían alimentos gracias a acuerdos informales que nadie había documentado. Una religiosa escribió una frase de León en una hoja y la pegó junto al despacho de asistencia. Cada número debe volver a significar algo verdadero. En una ciudad muy lejos de Roma, una mujer que llevaba años distanciada de la iglesia vio un fragmento del discurso en su teléfono. No conocía a Giovanni. No conocía a Rosa. No entendía contratos de catering. Pero escuchó una frase. Una persona viva y necesitada no debería depender de una ayuda que oficialmente no existe. Volvió a reproducirla. Después llamó a su madre. No hablaban desde hacía meses. No porque aquella frase resolviera su relación, sino porque le recordó algo sencillo: que una persona puede seguir existiendo en nuestra memoria y, aún así, dejar de existir en nuestras decisiones. La conversación duró 4 minutos. No hubo reconciliación completa. Pero hubo una segunda llamada al día siguiente. Ningún periódico informó de eso. Y, sin embargo, quizá era exactamente el tipo de reacción que León esperaba. Porque él nunca había querido que la historia terminara en una auditoría. Quería que la pregunta atravesara el sistema. ¿A quién hemos dejado de ver? En la residencia San Giuseppe, María recibió 3 llamadas de periodistas. Rechazó las 3. Beatriz le preguntó: ¿no quieres contar lo que pasó? María estaba sirviendo café. Ya lo conté. No a ellos. No necesito hacerlo. ¿Podrías ayudar a que se sepa? María dejó la cafetera. Mi marido no murió para convertirse en titular. Beatriz guardó silencio. María miró la fotografía de Giovanni. Si quieren hablar del sistema, que hablen. Si quieren usar su cara para ganar audiencia, no. Aquella respuesta llegó a León esa misma tarde a través de Rosa. Él sonrió. Eso suena a María. Rosa asintió. Dijo otra cosa. ¿Qué? ¿Qué quiere saber cuándo va a desaparecer el nombre de Giovanni? La sonrisa de León se apagó. Ahí estaba la diferencia entre una declaración pública y una reparación real. El mundo podía debatir su frase. María seguía esperando que una línea cambiara en una hoja. Aquella noche, una nueva tanda de comentarios y análisis seguía creciendo. Unos llamaban valiente a León, otros imprudente, otros demasiado moderado. Algunos preguntaban por qué no había despedido inmediatamente a todos los responsables. Otros advertían que una reforma brusca podía destruir el programa que pretendía salvar. León leyó solo una parte. Después cerró la carpeta. Father Daniel, sentado frente a él, preguntó: ¿no quiere saber qué están diciendo? Ya sé lo suficiente. ¿Y ahora? León miró hacia la ventana. Ahora volvemos a la primera persona. ¿María? Sí. ¿Para qué? León pensó en la televisión, en los titulares, en la sala llena, en la frase repetida miles de veces. Luego pensó en el apartamento 18, una mesa pequeña, una fotografía, 2 hojas con el nombre de un hombre muerto, para descubrir si algo de todo esto ha cambiado realmente su vida. A la mañana siguiente, León no convocó periodistas, no reunió asesores, no preparó un discurso. Tomó un automóvil discreto y regresó a San Giuseppe. Porque mientras el mundo seguía discutiendo una frase pronunciada en Roma, él quería regresar a la mujer cuya frase había hecho posible la suya.
Y cuando María abrió la puerta, León comprendió que una reforma podía llenar titulares durante semanas y aún así fracasar si no lograba devolverle la esperanza a una sola persona. María abrió la puerta sin sorpresa, como si hubiera sabido que León volvería. Esta vez él no llevaba uniforme de cocina. Tampoco llevaba documentos. Solo una pequeña carpeta bajo el brazo. «¿Ha vuelto?», dijo María. «Sí». Ella miró hacia el pasillo. «¿Rosa no viene?». «No». «Entonces pase. Así podremos hablar sin que me diga cómo debo hacer el café». León sonrió. Entró. El apartamento era exactamente como lo recordaba. La radio antigua. El crucifijo pequeño. La mesa junto a la ventana. Y la fotografía de Giovanni en la estantería. María señaló una silla. «Siéntese». León obedeció. Ella sirvió café. 2 tazas. Y dejó una tercera sobre una bandeja junto a la fotografía. León la miró. María lo notó. Es una costumbre. No iba a decir nada. Por eso lo he explicado. Se sentó frente a él. Durante unos segundos ninguno habló del discurso. León fue el primero. Lo vio. Sí. Todo. Casi. ¿Qué significa casi? María levantó una mano. A cierta edad, si un papa habla demasiado, una puede preparar café mientras sigue hablando. León soltó una pequeña risa. Después la miró con más seriedad. ¿Qué pensó? María observó su taza. Pensé que hablaba muy bien. Eso suena peligroso. Lo es. Ella levantó los ojos. La gente que habla muy bien puede hacer que parezca que algo cambió cuando todavía no cambió nada. León no respondió. María señaló la carpeta bajo su brazo. Por eso ha venido. Él la colocó sobre la mesa. La abrió. Dentro había una copia del registro actualizado. Un nombre. María Rinaldi. Nada debajo. Nada junto a él. Giovanni ya no aparecía. María no tocó la hoja inmediatamente. Solo la miró. Después levantó los ojos hacia León. ¿Cuándo? Ayer. ¿Está seguro? Sí. Y mañana no volverá a aparecer. León hizo una pausa. El nuevo procedimiento debería impedirlo. María frunció ligeramente el ceño. Debería. He aprendido a desconfiar de quienes prometen que un sistema nunca volverá a equivocarse. María asintió. Bien. Entonces tomó la hoja. Pasó un dedo por su propio nombre. Una sola línea. León esperaba alguna reacción fuerte. No llegó. María permaneció quieta. Finalmente dijo: «Es extraño». «¿Qué cosa?» «Ver solo mi nombre». León miró la fotografía de Giovanni. «¿Le duele?» «Sí. Preferiría que siguiera apareciendo». María negó inmediatamente. «No». Luego volvió a mirar el papel. Pero durante 56 años casi todo era María y Giovanni. Las cuentas. Las cartas. Las invitaciones. Las visitas. Las enfermedades. Las navidades. María y Giovanni. Sonrió débilmente. Ahora el papel dice una verdad que no me gusta. León comprendió. A veces reparar un registro no produce alivio. Produce duelo. María dejó la hoja sobre la mesa. Pero es verdad. Él asintió. Sí. Eso importa. Silencio. León preguntó. El discurso la hizo sentir mejor. María pensó. No exactamente. Entonces, ¿para qué sirvió? Ella miró hacia la fotografía. Para saber que alguien había escuchado. León no dijo nada. María continuó. Cuando Giovanni murió, todos vinieron. La familia. Los amigos. La parroquia. La gente del trabajo. Durante unos días, todo el mundo sabía que se había ido. Después la vida siguió. Eso es normal. Señaló el documento.
Pero los papeles siguieron comportándose como si nada hubiera ocurrido. Su voz se hizo más baja. Y cuando preguntaba, todos tenían una explicación. Nunca una persona. Siempre una explicación. León sintió el peso de aquella frase. María tocó la fotografía. Yo no necesitaba que castigaran a alguien. Necesitaba que alguien dijera, sí, Giovanni murió. Lo sabemos. Lo sentimos. Vamos a corregirlo. Volvió a mirar a León. Eso es todo. No era todo. Pero era el centro. ¿Y ahora? Preguntó León. María se levantó lentamente. Fue hasta una pequeña repisa. Tomó un rosario. Volvió a sentarse. Ahora puedo dejar de pelear con una hoja de papel. León observó el rosario en sus manos. ¿Qué hará? María encogió los hombros. Lo de siempre. Rezar. Sí. ¿Por Giovanni? También por ustedes. León levantó una ceja. Eso suena peor. María sonrió. Mucho peor. Luego se quedó en silencio. Movió una cuenta del rosario. Después otra. No había cámaras. No había periodistas. No había un gran gesto. Solo una mujer mayor sentada frente a la fotografía de su marido, rezando después de 11 meses de insistir para que el mundo administrativo reconociera una ausencia que ella había sentido desde el primer día. León comprendió entonces que el discurso no había sido la resolución. La resolución comenzaba allí, en una línea corregida, en una comida que ya no llevaba un nombre falso, en una viuda que podía dejar de demostrar una y otra vez que su esposo estaba muerto. Cuando se levantó para marcharse, María tomó el documento. Lo dobló cuidadosamente. ¿Lo guardará?, preguntó León. Sí. ¿Por qué? María miró de nuevo la única línea. Porque es la primera hoja que finalmente sabe lo mismo que yo. León permaneció quieto. Después inclinó ligeramente la cabeza. Al salir, volvió la mirada una última vez. María ya no estaba observando el documento. Estaba rezando. Y por primera vez desde el inicio de aquella historia, León entendió que una reforma no se medía solo por contratos corregidos o cifras recuperadas. También se medía por algo mucho más pequeño. Por el momento en que una persona común finalmente podía permitirse volver a tener esperanza. La auditoría no terminó con una gran revelación. Terminó con muchas. Eso hizo que la resolución fuera más difícil. Durante varias semanas, los auditores cruzaron registros de residencia, producción, transporte, facturación y redistribución. Encontraron errores legítimos. Hospitalizaciones comunicadas tarde. Cancelaciones producidas antes de recibirse. Traslados que tardaron días en actualizarse. Comidas que habían sido preparadas y después correctamente reutilizadas. Pero también encontraron algo imposible de ignorar. El número de beneficiarios activos no coincidía de manera consistente con el volumen utilizado para justificar parte del servicio. Había personas fallecidas que habían permanecido demasiado tiempo dentro de los registros. Giovanni no era el único. Tampoco era el caso más simple. Algunas identidades permanecieron activas unas semanas. Otras, varios meses. Y cada vez que aquello ocurría, el sistema encontraba una forma de seguir funcionando alrededor del error. Los auditores también concluyeron que parte del valor económico asociado a comidas no entregadas había sido recuperado o compensado mediante redistribuciones legítimas. Eso reducía la cifra final, pero no la eliminaba. Había pagos que debían revisarse, créditos mal aplicados, transferencias insuficientemente documentadas y ciertas prácticas comerciales que habían permitido al contratista beneficiarse de un volumen mayor al que podía justificarse con claridad. León recibió el informe preliminar. Uno de sus asesores preguntó: ¿publicamos la cifra? ¿Es definitiva? No. Entonces no. Pero es significativa. Eso no la vuelve definitiva. La decisión molestó a quienes querían una respuesta espectacular. León lo aceptó. La verdad no necesitaba parecer más grande para ser seria.
La primera medida fue inmediata. Todos los registros de beneficiarios serían verificados. No una vez al año. De forma continua. Un fallecimiento debía reflejarse en el sistema en un plazo limitado. Una hospitalización tendría una categoría propia. Una cancelación producida sería diferente de una comida nunca preparada. Y una comida redistribuida tendría que registrar dónde terminaba. 4 palabras distintas. 4 realidades distintas. Nada más de permitir que una sola cifra intentara significarlas todas. La segunda medida fue más difícil. Las 43 personas identificadas gracias al segundo cuaderno de Rosa fueron evaluadas individualmente. 31 cumplían criterios para ayuda de emergencia. Ninguna perdió su comida mientras se realizaba la revisión. Adelaide Vesco fue una de ellas. Por primera vez, recibió una tarjeta oficial. La miró durante varios segundos. ¿Qué hago con esto? Rosa respondió. Nada. Entonces, ¿para qué sirve? Para que la administración se sienta tranquila. Adelaide miró a León. ¿Puedo perderla? Sí. ¿Y seguiré comiendo? Sí. Perfecto. La guardó en un cajón. 10 minutos después no recordaba en cuál. Rosa suspiró. Por eso dije que no servía. León sonrió. Pero el cambio era importante. Adelaide ya no necesitaba existir únicamente en un cuaderno escondido. La misericordia tenía una categoría oficial. La tercera medida afectó al contratista. El contrato no fue cancelado de un día para otro. María se enteró y no le gustó. ¿Por qué siguen trabajando con ellos? León respondió. Porque mañana hay cientos de personas que necesitan desayunar. Otra empresa puede hacerlo. Sí. Entonces cámbiela. ¿Mañana? María abrió la boca. Después la cerró. Exactamente. La empresa quedó bajo supervisión temporal mientras comenzaba un proceso competitivo de revisión y posible sustitución. Los incentivos también cambiaron. El volumen por sí solo dejaría de ser una medida favorable. Reducir desperdicio no podría premiarse cuando el ahorro dependiera de una persona que ya no existía. Y las transferencias hacia eventos debían quedar separadas de la asistencia a residentes. El directivo financiero que había escrito el correo pidiendo retrasar la depuración de unidades inactivas fue apartado de la cuenta mientras continuaba la investigación interna. No fue presentado públicamente como un criminal. La evidencia no sostenía eso. Pero si había tomado una decisión consciente para proteger la economía del contrato antes de conocer exactamente qué escondía la cifra. Eso exigía consecuencias. Vittorio permaneció en la cocina. Cuando se lo comunicaron, pareció sorprendido. Sigo. Por ahora, respondió León. ¿Por qué? Porque usted sabe cómo funciona este lugar. Vittorio esperó. León añadió. Y también sabe cómo dejó de mirar ciertas cosas. Vittorio bajó la vista. Eso no suena como un ascenso. No lo es. César Valentí ofreció su renuncia. León no la aceptó inmediatamente. Lo retiró de la supervisión directa del contrato, pero le pidió participar, bajo control independiente, en el rediseño de los procedimientos que había ayudado a tolerar. César lo miró con incredulidad. ¿Preferiría que dimitiera? León preguntó. César pensó. Sí, lo imaginaba. Reparar algo podía ser más incómodo que marcharse. Rosa tampoco salió sin consecuencias. Sus comidas informales terminarían. Ella protestó. Entonces, todo lo que hice estuvo mal. No. Pero lo va a detener. Voy a hacer que ya no necesite esconderlo. Rosa permaneció en silencio. León señaló la nueva categoría de ayuda de emergencia. Usted nos enseñó dónde faltaba una puerta. Ahora la puerta existe. ¿Y si la puerta tarda demasiado? Me lo dice. ¿Y si no escuchan? León la miró. Entonces vuelva a buscar una cuchara de madera. Rosa sonrió por primera vez durante aquella reunión. Nada de aquello era una victoria limpia. La reforma costaría dinero.
Algunos contratos serían renegociados. Algunas personas perderían funciones. Otras tendrían que admitir errores que habían justificado durante años. Y el Vaticano tendría que reconocer públicamente que un programa creado para ayudar había permitido que la comodidad administrativa deformara la realidad. Pero también ocurriría otra cosa. Los muertos dejarían de sostener cifras. Los vivos dejarían de depender, en la medida de lo posible, de favores escondidos. Y la misericordia ya no tendría que disfrazarse de cancelación. Meses atrás, la frase de León había sonado como una advertencia. Cuando un número deja de ser una persona, la misericordia empieza a morir. Ahora tenía un significado distinto. No bastaba con recordar que detrás de cada número había alguien. Había que construir un sistema capaz de demostrarlo. No era una victoria. Era responsabilidad. No cerraba todas las heridas. Pero al menos dejaba de llamarlas normales. Y aún así, cuando las nuevas reglas comenzaron a funcionar, León comprendió que quedaba una última pregunta. No sobre contratos, ni sobre auditorías, ni siquiera sobre Giovanni. Era una pregunta para cualquiera que hubiera escuchado la historia desde el principio. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida dejamos de ver a una persona porque una costumbre, una regla o nuestra comodidad nos enseñó a verla solamente como un problema? Tal vez esta historia comenzó en una cocina del Vaticano, con una patata mal pelada, una etiqueta azul, un nombre que no debía seguir allí, pero nunca fue realmente una historia sobre una cocina, ni siquiera sobre contratos. En el fondo, fue una historia sobre la manera en que aprendemos a mirar. Giovanni Rinaldi había muerto. Sin embargo, durante meses, su nombre continuó siendo útil. Adelaide Vesco seguía viva. Pero durante años, el sistema no encontró una categoría suficientemente cómoda para verla. Uno estaba presente cuando ya no estaba. La otra estaba ausente mientras todavía esperaba comida. Dos errores opuestos. Y una misma pregunta. ¿Qué ocurre cuando dejamos de reconocer a una persona detrás de aquello que representa? Puede suceder en una oficina, en una parroquia, en una familia, en un hospital, en una escuela, incluso dentro de una iglesia. Un anciano puede convertirse en un caso. Una madre agotada puede convertirse en un problema. Un sacerdote cansado puede convertirse en una función. Un hijo que dejó de llamar puede convertirse en el que siempre hace lo mismo. Y lentamente dejamos de ver el rostro. Vemos la categoría, la historia, el error, la deuda, la discusión, la herida. Pero no siempre vemos a la persona. Eso era lo que León había aprendido en aquella cocina. No bastaba con decir que toda vida tiene dignidad. Había que organizar las decisiones como si de verdad lo creyéramos. Porque la fe no se demuestra únicamente en los grandes momentos. También aparece en la forma en que llenamos una hoja, en cómo escuchamos una queja repetida, en si hacemos una pregunta más cuando sería más cómodo aceptar una explicación, en si recordamos que alguien sigue allí. La verdad también exige misericordia, no porque la misericordia haga que los hechos desaparezcan, sino porque una verdad sin amor puede transformarse en una herramienta para humillar. Y la misericordia también necesita verdad, porque una compasión construida sobre mentiras termina siendo frágil. Puede depender demasiado de una persona, de un favor, de una excepción, de un secreto. Y cuando esa persona desaparece, también puede desaparecer la ayuda. Por eso León no eligió entre verdad y misericordia. Intentó obligarlas a caminar juntas. No siempre de forma limpia, no siempre sin coste, pero juntas. Quizá esa sea también una pregunta para nosotros. ¿Hay alguien en nuestra vida a quien hemos reducido a una etiqueta? Difícil, desagradecido, demasiado viejo, demasiado lejos. Ya no cambia, ya no cree, ya no merece otra oportunidad. Tal vez incluso haya alguien a quien no hemos dejado de amar. Simplemente hemos dejado de mirar. Y a veces eso basta. Porque muchas formas de abandono no comienzan con odio. Comienzan con cansancio.
con prisa, con costumbre, con el pensamiento de que otro se ocupará, con una pregunta que decidimos hacer mañana. León había visto eso en César, en Vittorio, en Rosa, y también en sí mismo. Ninguno podía afirmar que había actuado perfectamente, pero todos podían decidir qué hacer después de comprender. Ahí estaba la esperanza, no en encontrar personas completamente inocentes, sino en descubrir que una conciencia todavía puede despertarse, que una institución todavía puede corregirse, que una viuda todavía puede ser escuchada, que una regla puede cambiar, que una persona olvidada puede volver a tener nombre. Y quizá esa sea una de las formas más discretas de conversión. Volver a mirar, volver a escuchar, volver a preguntar, volver a decir el nombre. Porque puede que esta historia haya comenzado en Roma, pero no termina allí. Termina en cualquier lugar donde una persona tenga que decidir entre el silencio cómodo y una verdad que tiene precio. Termina en el momento en que alguien se pregunta, ¿a quién he dejado de ver? Y quizá, después de esa pregunta, venga otra, más difícil, más cristiana. ¿Qué puedo hacer para volver a verlo? Casi un año después, León XIV volvió a aquella cocina antes del amanecer. Esta vez no llevaba gorra, ni gafas baratas, ni una credencial con el nombre de Paulo. Vestía de blanco. Rosa lo vio entrar y señaló inmediatamente una mesa. No toque las patatas. León sonrió. He mejorado. Eso no ha sido demostrado. La cocina seguía sonando igual. Agua corriendo. Cuchillos sobre tablas. Puertas de hornos abriéndose. Bandejas metálicas chocando unas contra otras. Nada parecía extraordinario. Y quizá esa era la mejor señal. León caminó hasta los carros de distribución. Las etiquetas azules todavía existían, pero ahora cada una correspondía a un beneficiario verificado. Junto a ellas había un carro más pequeño con etiquetas verdes. Ayuda de emergencia. Adelaide Vesco estaba allí, no escondida en el cuaderno de Rosa, no utilizando la cancelación de otra persona. Allí, con su propio nombre. Vittorio apareció con la tableta. 87 comidas para residentes. León lo miró. 87 reales. Vittorio levantó la pantalla. 87 reales. 3 cancelaciones antes de producción. 2 comidas redistribuidas y registradas por separado. León asintió. Aburrido. Vittorio sonrió. Muy aburrido. Excelente. Rosa se acercó con su viejo cuaderno negro. Lo dejó sobre la mesa. Tome. León lo abrió. Las primeras páginas seguían llenas de cifras. Diferencias. Cruces. Preguntas. Y allí estaba otra vez el nombre de Giovanni Rinaldi. León levantó la mirada. Pensé que era suyo. Ya no lo necesito. Dentro de la contraportada había una vieja etiqueta azul. Giovanni. León la sostuvo entre los dedos. María no quería quemarla. Cambió de opinión. ¿Por qué? Rosa miró los carros. Dijo que guardara una. ¿Para qué? Rosa respondió. Para recordar que un número todavía puede ser una persona. En ese momento, un conductor apareció apresurado. Falta una comida verde. Rosa se giró. ¿De quién? Adelaide. Vittorio revisó la tableta. Error de producción. Rosa miró directamente a León. ¿Usted? ¿Yo qué? Le entregó una bolsa térmica. Ayudante de cocina. León miró su sotana blanca. Mi uniforme ha cambiado. Todavía sabe cargar una bolsa. Rosa metió sopa, pollo, pan, fruta. León miró dentro. Nada de pastel. Rosa cerró la cremallera. Manzana. Eso parece severo. La misericordia tiene límites. León rió. Tomó la bolsa y caminó hacia la puerta.
Afuera comenzaba a aparecer la primera luz. Un año antes había entrado en aquella cocina creyendo que encontraría una línea clara entre quienes hacían el bien y quienes hacían el mal. Encontró algo más humano. Personas que tenían miedo. Personas que se acostumbraron. Personas que ayudaron. Personas que dejaron de preguntar. Y un sistema que olvidó que detrás de cada cifra debía existir alguien. Antes de salir, León miró una última vez las bandejas. 87 significaba 87. Una cancelación significaba una cancelación. Una ayuda de emergencia significaba que alguien real necesitaba comer. Los números habían vuelto a ser aburridos. Y eso era hermoso. Porque cuando un número deja de ser una persona, la misericordia empieza a morir. Pero cuando volvemos a mirar el rostro detrás del número, algo puede comenzar a vivir otra vez. Si esta historia te ha tocado, deja en los comentarios una oración por quienes hoy se sienten olvidados. Si crees que la fe también necesita historias de verdad, responsabilidad y misericordia, suscríbete al canal. Y comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que todavía puede ser visto. León abrió la puerta y salió con la comida de Adelaide entre las manos. La luz de la mañana entró por el corredor. Y por primera vez en mucho tiempo, ningún hombre necesitaba esconderse para recibir pan.